Hola, ¿cómo están a todos que nos ven en su casa amablemente desde sus dispositivos? Hoy tenemos dos invitados muy especiales, Uli Boy y Marlene Calderón. ¿Cómo estás, mi querida Marlene? Y luego ya te doy la bienvenida, mi querido Uli. Hola, pues muy contenta de estar contigo, Ponchito, ¿eh? Muy contenta, gracias por la invitación, gracias por el espacio y gracias porque está también mi amorcito Uli. ¿Cómo estás, mi estimado Uli Boy? Bienvenido aquí a tu casa, a tu canal. Gracias. ¿Cómo te encuentras hoy, amigo? ¡Excelente! Nos encontramos muy bien. Es que, chicos, detrás de cámaras nos contamos cómo en verdad amanecimos, pero pero muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio. De verdad que lo agradecemos muchísimo, ¿eh, Ponchito? No, nada que agradecer. Evidentemente, todos en la vida, y creo que esto nos ha pasado a la mayoría de las personas, pues todos hemos echadole ganas, hemos pasado cosas buenas, hemos pasado cosas malas y cosas que han marcado nuestra vida. En la psicología se llaman puntos de quiebre. Y lo que sí es admirable, y se los tengo que decir a ambos, es que uno nunca debe dejar perseguir sus sueños. Esa es una realidad. Nunca es tarde para dejar de perseguir sus sueños. Y yo alguna vez lo platicaba contigo, Uli, y te decía, hay un futbolista, por ejemplo, Ricardo Peláez. Él debutó a los 25 años cuando le dijeron que no podía debutar a esa edad porque ya era muy viejo para jugar fútbol. Hay muchos cantantes incluso que han debutado a los 35, 40 años y han tenido mucho éxito. Y el problema, yo creo que, no sé si ustedes coincidan conmigo, cuando uno tiene un sueño y por circunstancias de la vida es parado o es truncado, mucha gente se queda con esa espinita y ustedes no se quedaron con esa espinita, ustedes dijeron, vamos a recuperar nuestro sueño y eso es de admirar. Ay, gracias, Poncho, gracias. Yo te puedo decir que pues hace 33 años, Poncho. 33 años, yo tenía 13 años cuando caigo en esta organización coercitiva donde no pude hacer nada a lo que era mi sueño y ahora 33 años después puedo grabar un videoclip, me siento muy bien, soy una mujer ya madura, tengo 46 años, aunque me digan que ya estoy vieja, pero con experiencia y con las ganas. Exacto. Con la resiliencia. ¿Cuántos añotes tiene Luli? Yo tengo, podríamos pasar a la próxima pregunta. No, yo acabo de cumplir, chicos, yo acabo de cumplir 41 años. Y tienes mucha razón en lo que acabas de decir, Ponchito. Hay, sobre todo en este tiempo, con las herramientas que tenemos, como las redes sociales, con los espacios como los que tú y otras personas nos brindan, es más fácil llegar a la gente. Ya no es como antes, que tenías que ser forzosamente como con una disquera, firmarte y todo, ¿no? Entonces, ahorita la gran ventaja que tenemos es esa, y que efectivamente hay muchas personas, muchos más, dijiste 35, 40 años, más grandes que se han hecho virales. Y no solo eso, tengo la esperanza de que, ok, si es que no llegase a pasar nada, pero no creo porque le estamos echando muchas ganas, ¿qué está pasando luego con la magia de las redes sociales? Que a veces rescatan canciones de los años 60, 70 que no fueron muy exitosas y las hacen virales y eso me parece genial. Maravilloso. O sea, nuestros hijos vienen a conocer esas canciones viejísimas. Estamos en otros tiempos, Poncho, estamos con otra conciencia, ¿sí? Con otra mentalidad. Gracias a la información que hay, con las redes sociales podemos conocer gente como tú, que estudia, que se documenta. ¿Sí me explico? O sea, no nada más es el chisme o porque una persona dijo, o sea, investiga. Pero, a la vez es peligroso porque en algunas ocasiones la gente, como tiene tanta facilidad al micrófono y a los audífonos y a las plataformas y a las redes sociales, a veces utilizan esto precisamente para malinformar, pero siempre es un riesgo cuando se crean este tipo de maravillas modernas que nos rebasan, porque nosotros estamos completamente adelantados en el tiempo. La tecnología ya nos ganó, esa es una realidad. Esa es una realidad. Sin embargo, pues viene esa polaridad, ¿no? Hay creadores de contenido que utilizan las redes sociales para desinformar y para atacar.
E incluso lo hemos visto con el bullying cibernético, que hay chavitas que se han privado de la vida por el bullying cibernético. Y lo podemos ver, la ley Olimpia, por darles un ejemplo, Sí. fue esta joven Olimpia que fueron filtradas sus fotografías y fue motivo de ataque, de hate. Sí. Entonces, pues tenemos esa polaridad, pero también viene la inversa, que es para darle la oportunidad, porque fíjense, Uli, Marlene, les quiero hacer un comentario. Ahora que vino la contrademanda de Carla de la Cuesta contra Gloria Trevi, yo no vi casi a medios de comunicación decirlo. No. Casi no se difundió. Qué triste, ¿no? Sí. Pues sí, porque realmente los medios de comunicación, en este caso, pues lo que son las televisoras, ya, o desde el monopolio, televisivo de los años 90 y de los años 2000, hasta la fecha, que sigue siendo un monopolio realmente, la gente se llega a enterar de la información muchísimo más rápido a través de YouTube, en serio. Claro. Y digo, amigo, perdón, y digo rapidísimo, digo qué triste, porque qué triste que la libertad de expresión solamente se mueva para un lado y para la otro no, ¿es cierto? Y no hablo porque esté en contra de una persona o no, las cosas como son, ¿cierto? Entonces, qué triste que mientras una parte se echa un pedo, todo el mundo habla de eso, le aplauden y todo lo que tú quieras, y cuando la contraparte, la otra parte responde, ahí todo el mundo, ahora sí, como dicen, con todo el mundo con la boca cerrada y con los ojos cerrados. Sí, o sea, lo que pasa es que, pues ahí está muy claro el favoritismo, ¿no? El poder está muy claro, pero afortunadamente tenemos gente como ustedes, Poncho, que creo que son más vistos para ser para ser realistas. Nos estamos juntando personas que tenemos nuestros valores bien definidos y que no los vendemos, en lo absoluto no los vendemos, porque precisamente lo que pasó en tu caso en específico, Marlene, empezó contigo, y luego nos vamos, si tú no lo permites, Uli, para que nos cuentes también tú un poco de tu vida, cómo llegaste a la música, cuáles son tus sueños, cuáles son sus proyectos. Ahorita vamos a hablar de todo un poco, pero como nosotros somos unos caballeros, obvio debemos de empezar con las damas. Debemos de empezar con las damas. Estoy rodeada de caballeros siempre. Y mira, seguramente aquí en el chat hay mucha gente que te está mandando saludos y muchos corazoncitos, estoy segurísimo de esto. Gracias. Marlene, tú eres oriunda de los Mochis, perdón, de los Mochis. Eres oriunda de los Mochis. ¿Cómo te invitan a participar? Fue aquí en Los Mochis. Bueno, voy a ir resumiendo, ¿no? Bueno, siempre fui, ahora sí que la niña que desde chiquita, clases de baile, desde bien chiquita, o sea, mi mamá me metió a ballet desde que tenía 3 años, el primer maestro de canto que llegó aquí a Los Mochis, ahí llevan a la niña, yo tenía, no sé, 6 años, 7 años, y bueno, pues era la artistita de acá de Mochis, todos los festivales del Día de las Madres, cantaba Marlene, y mi papá me hacía mis conciertos en el teatro de acá de la ciudad de Los Mochis, con músicos en vivo, y bueno, pues se podría decir que era profesional, ¿no? O sea, en el aspecto de que, bueno, se cobraba algo simbólico. Pero ya tenías público y todo el rollo desde chavita. Y todas mis amigas de la primaria, las compañeras y amigas de la danza, o sea, de mi academia de baile, donde bailé de todo, flamenco, hawaiano, o sea, de todo, ¿no? Pero bueno, entonces, pues bueno, Marlene era conocida, tenía pues, 11, 12 años, 9 años, 13 años, viene Aline a promover su tema de Chicas Feas. Entonces, a mí me busca la radio para que yo abra el concierto de Aline. Okay. Antes de que Aline en el Parque Sinaloa. Acá como corista. No, o sea, yo cantar antes de Aline. Ah, ok, tú eras, aperturabas. Aperturaba, sí. Como se les llama luego teloneros, ¿no? Teloneros. Ajá, era telonero. Era mi primera participación de telonera. Ya. Entonces, bueno, en la radio, pues yo voy, porque me dicen, ay, pues bien, y pues la quería conocer. Y voy y la conozco. Y me vieron cantar
porque de hecho creo que ya estaba cuando yo estaba cantando, antes de que ella empezara, pues sí logró verme. Y me piden los datos. Yo sí recuerdo muy bien que no fue Aline, ¿eh? O sea, fue la persona que la acompañaba, que ya he dicho su nombre, que también estuvo en esta organización coercitiva. Ella fue la que me pidió los datos. Me dijo, ay, hay una vacante de corista, ya ves, mira, Aline ya es una solista, y ella también fue corista. Ok, o sea, no fue Aline directamente. Yo me acuerdo que no, porque Aline, o sea, estaba en las entrevistas, ¿me explico? O sea, lo asocian porque sí. tú fuiste la telonera de Aline Hernández y por eso asocian que Aline fue la, pero en realidad fue Nerea. Sí, Nerea, sí se llama esta chica. Ok. Entonces Nerea es la que me pide los datos y no recuerdo si me da una tarjeta, pero me pide los datos, ¿sí? Entonces, ya, pues, jijiji, jajaja. A los días sí me habla Aline, ¿sí? Ok. Habla al teléfono de mi casa, ¿sí? Entonces estamos hablando de hace 33 años, ¿ok? O sea, sí, tenías 13 años exactamente. 13 años. Ponchito, y Marlene, es muy importante decirle a tu audiencia, Ponchito, y a las personas que conocen también un poco del caso, que se den cuenta de que Marlene ahorita está hablando desde la perspectiva, desde la memoria y recuerdos de una niña de 13 años. No es algo que pasó antier. Sí, no, claro. Van a haber pequeños detallitos porque luego la gente, es que dijo un vaso chiquito, pero en verdad era un vaso mediano. Oye, sí, entiendo. Pero es gente que sería muy ignorante porque obviamente, pues, han pasado muchos años. Han pasado muchos años y para hacerte muy realista, ahorita atrás de cámaras, les comparto al público, yo le digo a Ponchito que tengo muchas cosas bloqueadas, muchas cosas que ni siquiera quise volver a mencionar. Sí, claro. Entonces, bueno, pues hablan, le comenta Aline, platica con mis papás y le dice, bueno, pues yo, o sea, me acuerdo tan bien, yo como loca brincando. Pero te dijeron, te vamos a invitar a la escuela de Gloria Trevi, a una audición. ¿Pero te mencionaron Gloria Trevi o nada más te dijeron, te vamos a decir? Por supuesto, o sea, que era el representante de Gloria Trevi, que era andado un productor que wow. La verdad, yo ni lo conocía. Sí, no, pues y creo que mis papás tampoco, O sea, estoy casi segura. Entonces, pues yo gritando como loca. Entonces era de que me invitaban a una audición. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. En la colonia tabacalera. En la colonia tabacalera. Entonces mi papá compra mi boleto de avión, el boleto de mi mamá y el de mi profesor de canto. O sea, yo llegué a audicionar. Llegaste con escoltas, casi. Sí, llegué con mi profe. Bueno, tengo muy presente esa fotografía que pronto la van a ver, ¿verdad, Miuli? Una fotografía que la tenía arrinconada y en una de esas que estaba yo limpiando unas cosas, la veo y muchos años rechacé. Fue la foto del día que yo llegué a audicionar. Ok, que tomaste una foto con... Sí, con Aline. Con Aline. ¿Y qué pasó con esa foto? Pues todavía está. La tengo, ya tengo varios meses que la tengo en mi tocador, en mi espejo, pero fueron muchos años de no querer ver nada. O sea, yo destrozaba, yo no quería ver a esa Marlene, ¿sí? Uh-huh. Pero de alguna manera fue algo que pasó, que marcó mi vida, que yo no lo pedí, pero lo que pasó lo resignifico y por eso estoy bien, estoy cuerda, estoy viva. Sí, claro, o sea, ya hiciste esa catarsis, ¿no? Como se llama su canción, hiciste esa catarsis, esa sanación. Exacto, entonces bueno, pues audiciono yo con este hombre, mi mamá y mi profe de canto presente, o sea, detalles los mismitos. Que si eres una indita, que si modela, obviamente yo pasé, o sea, ni siquiera me quité ropa, imagínate, pues estaban mi mamá. Sí. Estaba mi mamá y mi profe, y ya, no, pues que canto muy bien, que en tantos meses. Nosotros te hablamos. No, con la capacidad, no, ¿cuál hablamos? O sea, era de que me quedaba ya. Ah, ya, o sea, ok, porque a Liliana, fíjate que con Liliana, nada más quiero poner estos puntos importantes para que la gente abra un poco la perspectiva.
Con Liliana fueron 2 años. O sea, cuando llegaron con Liliana, para ponerles un paralelo de cómo funcionaba esta organización, porque era una organización. En realidad estaban organizados. Sí. Pero, por ejemplo, con Liliana Liliana bailaba en un concurso de baile que se llama La Pachanga, con Ivonne y Beth Cabrera. Y entonces, ahí la que consigue los datos, bueno, se dice que por Ivonne y Beth Cabrera, Uli, lo representaba Sergio Andrade. Exacto. Y entonces dicen, ay, me pasaron tu teléfono, dice Raquel, ¿no? O sea, me pasaron tu teléfono. Así que me chupo el dedo, ¿no? Sí. Y a Liliana le hablaron y hasta del día que tuvieron contacto, 2 años después la llevaron a México. Y con Carola, por ejemplo, desde chiquita la empezaron a trabajar. O sea, lo que ellos hacían no siempre era inmediato el reclutamiento de estos tipos. Y con Karina. Con Karinita. Con Karina también. O sea, las trabajaban algunos años, güey. Claro. En mi caso fue así. O sea, en cuanto yo llegué, yo me quedé y al siguiente día yo ya estaba de corista. Pero le dijeron a tu mamá. Oye, pues tengo mucho potencial. Ya esta niña ya tenemos que capacitarla. Y yo me acuerdo que fue de inmediato, así de que, entonces, mira, son cosas que yo creo que nunca las había vuelto a decir. Pero entonces me quedo, duermo en casa de mis tíos, o sea, porque una hermana de mi papá era de aquí de México y ahí nos quedamos. Duermo en la casa de mis tíos y al siguiente día me citan de nuevo, ya con tus cosas. Y mi mamá me despiden mi maestro y mi mamá. Entonces, en el poco rato que yo logré estar que conocí a Gloria, y me dicen, pero es que tus papás se tienen que ir. O sea, no puedes, es que a los te van a desconcentrar, lo que decían, ¿no? Te van a desconcentrar. Entonces, yo recuerdo que mis papás se quedaron como una semana. Y querían, obviamente, verme todos los días. Pero yo me acuerdo que ahí fue que, te digo, yo inmediatamente empecé a trabajar, ¿sí? O sea, hubo una presentación, ponle, que en Texcoco o en Hidalgo, algo que era cerca, ¿no? En los palenques. Entonces ya me llevaban a mí. O sea, a lo mejor la primera vez estuve como espectadora, solamente un día del palenque, una sola vez. O sea, a diferencia de todas, en este caso en específico, lo que quiero entender, porque muchas de las que estuvieron ahí fueron, oye, te invitamos, pero te vamos a enseñar baile, música, toques instrumentos, Pero lo que yo estoy entendiendo aquí contigo en específico es, no, a ti ya te contratamos para que te vayas a trabajar. Claro. O sea, no era que te voy a entrenar, o sea, prácticamente fue, se queda ya va a chambear. A chambear. Entonces, ¿quedaron en un acuerdo económico o algo? No, nada. Lo único que te puedo decir es que fue tanta la confianza de mi mamá, tanta la labia, y bueno, tengo que ser muy clara, o sea, quien intervino ahí, pues obviamente pues fue Gloria, ¿no? Al hablar con tanta seguridad, acobijándome tanto, ¿verdad? Que me iba a cuidar como su hermanita, que no me iba a pasar nada, que estaba rodeada de gente que la cuidaba, que... Sí, te lavó el coco. Sí, entonces yo me acuerdo que mi mamá no se iba todavía a la Ciudad de México. Entonces, el primer palenque que fue muy cerca, creo que estuve de pero dentro, o sea, no de espectadora, sino... Sí, o sea, estuviste en camerinos. Backstage. Así. Y ya a la segunda ya, o sea, pero era muchísimo el trabajo, Poncho, o sea, es que era palenque tras palenque, o sea, muy, muy seguido, pues a la segunda vez yo ya estaba cantando, ya me pintaban, o sea, me vestían, que ponte así, y ya, pues de volada, obviamente me aprendí los coros, ¿no? O sea, y bueno, pues yo sacaba, era, pues, muy bailadora. Pues de hecho, sales en los videos acá, brinque.
Y me llama la atención también una cosa que es importante subrayar y señalar. Fíjense, y no sé si estoy equivocado. ¿Alguna vez comentaste que tenían que mentir en tu edad para que te dejaran entrar a los palenques a trabajar? Que tú decías que tenías 18 años, cuando en realidad tenías 13 años, pero ya estabas trabajando. Pero ¿cuándo llegó el momento en ese proceso de que pues ya entras y empiezas a ir a los palenques y todo, en donde agarras y dices, híjole, aquí hay algo malo, porque estoy trabaje y no me dan lana? ¿Y cuándo empezó el tema de que ya no comían bien? ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta que algo de lo que estaba pasando en el ambiente no estaba bien? Mira, yo por más que lo analizo, Ponchito, estaba tan chica y tan ingenua. O sea, creo, es que no sé, para empezar mi despertar fue más lento que el de todas, y Uli lo sabe. O sea, yo fui la última en despertar, la última en darme cuenta. Entonces, imagínate, yo inmediatamente llego a trabajar, a estar en el público, la adrenalina de los escenarios, me decían que iba a pasar esto, y todo era como una capacitación, ¿sí? Okay. O sea, les hicieron saber a mis papás, obviamente, porque hasta me acuerdo que las pocas veces que lograba hablar con mis papás, fíjate, todavía mi papá me decía, hija, te hago una extensión de una tarjeta de crédito, me decía mi papi, me decía mi papito. Y yo, no, qué bueno, creo que nunca lo comenté eso. O sea, creo que no dije, pues, porque... No, lo hubieran tableado. Como a Melina, creo que nunca lo dije. Rapidísimo, mi amor, voy a compartirles esto. Con respecto a la pregunta que le hiciste, Poncho, fíjate que hace poco, con la canción de Catarsis, pues es una canción muy emocional. Me interesaba también saber un poco de las emociones de Marlene. Y una vez le hice esa pregunta, le dije, Marlene, si me lo quieres contestar, si no, está bien, yo lo respeto siempre, ¿sabes? Lo que nos compartimos es porque... Sí, entiendo. Y le dije precisamente una pregunta similar a la tuya. Y le pregunté, ¿te acuerdas el primer momento en que estas personas te hicieron algo? Me dijo, no me acuerdo, pero sí me acuerdo la primera vez que esta persona me dejó como que el rostro todo. Ajá, sí, se pasó, ¿no? Entonces. ¿Golpeado? Sí, pues de la cara y todo. O sea, ¿cuándo fue la primera vez que recibiste golpes? La primer golpiza, pero fuerte, terrible, de patadas, de todo. Eso ya fue después del año, pero antes ya había pasado. Yo no recuerdo, o sea, le digo a Ululi, recuerdo la vez que fue peor. Y de ahí ya fue para adelante, así, ¿no? Sí. De ahí ya fue para adelante. ¿Y hubo un motivo así de peso o nada más? Sí. Imagínate, fue la primera vez que yo le dije que me quería ir. Imagínate cómo me fue. A los 14 años de edad. A los 14. O sea, pasó un año y me imagino porque estos tipos no lo hacen o sea, no lo hacen de golpe, o sea, lo hacen progresivo. O sea, como todo fue progresivo, ¿no? Lo que ya no sabes, lo que ya sabemos, te empiezan a trabajar, el grooving, ay, qué bonitos restaurantes, que no le hables a aquella porque es la competencia. O sea, es un proceso egoreductor, porque yo lo platiqué alguna ocasión. Miren, yo lo he dicho abiertamente y no tengo ninguna bronca en volverlo a repetir. Yo alguna vez estuve anexado. Sí. Y a mí me metieron en una de estos anexos 24 horas. Entonces, lo primero que te dicen ahí es, te voy a hacer un tema egoreductor. Y entonces dices, pues, ¿qué es un tema egoreductor? Te vas a parar a las 6 de la mañana, te vas a poner a carrear cubetas de agua, vas a desayunar 2 veces al día, te vamos a dar soya, 2 tortillas, te vas a bañar en los miados, la taza del baño no tenía tanque, vas a tomar pláticas de Alcohólicos Anónimos. En ese caso, yo estaba dentro por consumo de estupefacientes, ¿no? Pero
Al ¿Pero final, no te golpeaban, Poncho, o sí te golpeaban ahí? No. pues mira, afortunadamente al principio, pues yo vi quién era el más gallito y me agarré un trompo con él y ya se dejaron de meter conmigo, ¿no? Pero es como una prisión, güey. Es muy feo. O sea, realmente, por ejemplo, te dan pláticas 18 horas al día. Entonces, 18 horas. 18 horas. Ajá. O sea, es prácticamente, paras a las 6 de la mañana, tienes que hacer una actividad. En este caso yo llenaba pues un garrafonzote de agua que era el que usábamos para la taza del baño y para bañarnos nosotros. Nos podíamos bañar solamente 2 veces a la semana. Ponchito. Sí. Pues ya ves. O sea, qué feo que tenga que decir Sí. que lo que nosotros pasamos fue peor. Sí, no, bueno, precisamente. Yo creo, Poncho está, yo creo que para ustedes, mi amor, lo que pasó es la gloria, o sea, es el paraíso, o sea. Sí, no, es que voy para allá, no, yo entiendo, pero al final yo sabía que iba a estar 3 meses y no me podían dejar más. Y al final no me metió mi familia, me metieron otra persona, una relación tóxica que tenía. Y bueno, para no ser el tema largo, pues sí, eran unas condiciones de vida muy difíciles, dormía en el piso, cucarachas, lo que más miedo me daba, bueno, no miedo, alerta, era porque yo me dormía con 49 tipos en un cuarto de 3x3. Entonces, de repente eran las 2 de la mañana y pues sonaban las puertas del anexo y metían. Mira, hay una escena que yo la recuerdo mucho, muy fuerte. Cuando a mí me meten, a mí me amarran a una cama, la única cama que había, que era para un cuate que le llaman el primero de anexo. Y metieron un chavito de 13 años en la noche, como a las 2 de la mañana. Y yo nada más alcanzaba a escuchar, cállate o si no te voy a abusar. No puedo decir la palabra, ¿no? Sí. Y yo escuchaba cómo el chavito estaba llorando porque lo estaban abusando, güey. Y yo estaba amarrado en la cama, güey. Entonces, yo decía, güey, sigo yo. O sea, no sé. Ay. También otra de las cosas difíciles es que, por ejemplo, tú te duermes en el piso en unas, pues sí, colchas y todas sucias, ¿no? Pero al lado se duerme otro y otro y otro y otro. Y de repente tú, pues, te estás durmiendo al lado y el güey roncando no te deja dormir y todo. Luego vas haciendo tus bolitas, no te creas, tampoco fue todo así muy malo. Yo me sentía que estaba como en Sangre por Sangre, güey, pero en un anexo, ¿no? Así como la película de Sangre por Sangre en un anexo. Pero al principio, pues no conocía a nadie. Entonces, el tipo que se dormía al lado de mí subía a la tribuna y en la tribuna decía, a mí me metieron porque yo hice cochinadas con un caballo, güey, o con un burro, haz de cuenta. Decía, este güey se está durmiendo al lado de mí. O sea, ¿entiendes? Me va a agarrar a mí desprevenido. Sí, imagínate, si se lo hizo un burro, a mí cómo me va a dejar, cabrón, ¿no? Y la verdad. Ay, Poncho, perdone. No, hombre, pues yo me río de la vida, güey. Me vas contando y te voy imaginando. Y yo, oye, va a decirle Ponchito y yo tan bonito. No, yo dije, si el pinche burro tan feo, imagínate cómo va a poner. Entonces, lo que pasó es que empecé a entender cómo funcionaba el tema y que al final toda la gente que estaba dentro era gente que le había metido su familia porque ya no lo soportaba, pero que realmente todos eran unos enfermos. Entonces, pues empecé a comercializar cigarros, así como una prisión, güey. Se me pusieron de primero de anexo, entonces tomé control de la cocina y pues ya me la llevé más relax. Pero te voy a decir una sobrevivencia, Poncho, lo que entre modo de sobrevivencia, pero ese tema egoreductor, dices tú, ay, cabrón, incluso cuando yo salí, me dicen, ¿qué quieres? Y digo, una Coca-Cola, por favor. Sí. O sea, me tomé la Coca-Cola y una hamburguesa, no sé por qué todos los que salimos de un encierro pedimos una pinche hamburguesa. Y yo así, era lo más rico que había probado en mi vida, o sea, en mi vida. Pero valoras y aquilatas lo que tienes cotidianamente y no le das el valor agregado. Comer con tu familia, ver una buena película, convivir con todo tu entorno.
disfrutar un buen flan, no lo sé. Realmente tenemos tantas maravillas en la vida, ir al mar, todo, pero no lo valoramos porque lo tenemos ahí. En este concepto reductor, que al final del camino, pues, nada más estoy contando una pequeña anécdota de qué es, para que la gente que nos está viendo en su casa entienda que es un proceso ego-reductor. Ego-reductor es quitarte todos los privilegios que tengas. Exacto. Para que tu fuerza vaya flaqueando. O sea, y ahora, perdón, imagínate tú, Poncho, ¿qué edad tenías? No, ya tenía 30 años, güey. Ok, imagínate una niña de 12, una niña peor. De 13, peor. Entonces, para las personas que hacen eso, es más fácil. Claro. ¿Cierto? Sí. Hacer lo que tú dices, ese proceso. No, a mí me privaron de todo, Ponchito, o sea, fue tanta la manipulación, muchos años, yo estaba avergonzada por ese pasado, enojada conmigo mismo de no haber despertado, de cómo pude ser tan fácil de manipular. Entiendo. Pero estabas muy jovencita. Me sentía, estando yo ahí adentro, acabaron con mi autoestima. Exacto. Acabado el autoestima. Acabado. Me pisotearon a más no poder, a sentir que no servía para nada y que tenía que repetirlo. O sea, tiene un poder esas palabras de negatividad, porque el tener que decir no sirvo para nada, soy una tonta, perdón, por favor, como tú quieras, soy una estúpida, no sirvo para nada, eso a él le llenaba el ego, se le alimentaba que nosotras nos sintiéramos así. No lo he dicho, yo creo que Uli ha visto que esto no lo había dicho. O sea, resumía, pero nos quitaban todo, o sea, hasta mi mamá mandaba de cosas y mi mamá siempre enfadando y siempre era, tu mamá, antes de que pasara el abuso, era de que tu mamá va a ser tu peor enemiga. Por estar así de enfadosa tu mamá, o sea, a Sergio no le gusta que las mamás se metan, estorban en las ¿Pero carreras. quiénes eran las que más eran Gloria? ¿Y Raquel? No, sí, Gloria y Raquel, sí. Sí. O sea, en su tiempo, al principio, lo hizo Ali, lo cual yo entiendo perfectamente por qué lo hizo, ¿me explico? Así como ella fue la primera en hacer el grooming, lo cual no le salió, afortunadamente, y que yo es un tema que no le guardo absolutamente ningún rencor porque sé cómo era la situación. Sí, claro. No, incluso las vi en su programa y ella llorando prácticamente te dijo, discúlpame, o sea, y tú... Hermosa, o sea, y yo la abrazo y me dio, no sabes el gusto que fue. La gente estúpida que no entiende ese acto. Exacto. Hay gente estúpida que no entiende ese acto. Y es lo que yo creo que todas esperaban de a la que tanto defienden ellos. Exacto. Esa es la diferencia. Es eso, o sea, ves la diferencia entre, por ejemplo, la comunicación y la honestidad y la sinceridad que tuvo una Lincoln, una Marlene, a la otra persona que, pues... Y una congruencia, congruencia. O sea, ok, me está pidiendo perdón, pero está diciendo la verdad. Exacto. Porque es la diferencia. Ya más profundo, a mí ya me pidieron perdón, pero o sea, nomás con eso y con lo que estás haciendo no es congruente. Por supuesto. Y entonces, bueno, en esta línea de la historia, ya estás cantando. Hay una situación, y yo te lo comento porque yo lo vi que en la línea te abre tus sales. O sea, de hecho, tú lo dijiste abiertamente. Es algo fuerte. Sí. Cuando, si no quieres contestar o no contestes, te lo pregunto porque ya lo platicaste. Sí. A mí me llama mucho la atención, antes de hacer esta pregunta, la mayoría de las, yo les llamo las verdaderas víctimas porque considero que sí hay un culpable y que la gente, y como lo dice Uli muy atinadamente, yo creo que la gente a veces no entiende que Sergio Andrade es pecata minuto. O sea, Sergio Andrade es la punta de la pirámide. O sea, es el tipo que está por default en la historia. Claro. O sea, él, obviamente. O sea, es un hecho. O sea, no hay duda. Bueno, o sea, no hay duda. No hay duda, es lógico.
Es lógico. Esto es una realidad. Pero lo que se ha tratado todo el tiempo, a lo largo del tiempo, es de no entender y no comprender que este señor solo no lo hubiera hecho. De ninguna manera solo lo hubiera hecho. Él necesitó ayuda forzosamente. Entonces aquí en la historia es donde se toca el tema de hay una coparticipación de Gloria Trevi y Raquel Portillo, y esa es una realidad. Ahí ese es el punto en donde ves la diferencia, ves la contraparte, ¿no? Ves a un equipo unido, a unas sobrevivientes de esta organización, de esta secta, de este sesgo coercitivo, y juntas, juntas apoyándose, luchando, simplemente por buscar una justicia, y ves la contraparte de otra persona que no sale, no da la cara, pero les mete el pie, las demanda, las victimiza con una serie de 50 episodios, pero ya vamos para allá. O sea, sí. hasta este punto, yo, por lo que he escuchado de ti, lo que he escuchado de todas las personas que he entrevistado, los casi 4 años que llevo investigando este caso, es la coparticipación. Y me llama la atención cuando tú comentas, y lo quiero tocar de una manera muy, muy, muy sensible, la primera vez que este señor abusó de ti, en el sentido de que dijiste, tus palabras fue, me fui corriendo al baño, estaba llorando, llegó Gloria Trevi y te dijo que era lo mejor que habías podido hacer. Sí, sí, es un episodio que ese sí no lo borré, ¿eh? O pues sea, ¿cómo te improntó? Hay cosas que están muy presentes. Muy presentes. Y sí, me sentía completamente avergonzada, sucia, y pues llegó Gloria, que no se le iba una vida. Es mi frase de que te aventó al matadero. No se le iba una vida, y diciéndome eso que ya dije con las chicas, que era la oportunidad de mi vida, que era el mejor hombre, etc. ¿Cómo te vas a regresar a tu pueblo? ¿Cómo me iba a regresar a mi pueblo, a mi rancho? Que mi familia, toda la gente, todos los demás eran mediocres, o sea, todos los artistas, toda la gente del exterior era mediocre, que aquí era, que para qué necesitaba yo una escuela. O sea, ¿de qué me iba a servir una escuela donde ahí iba a aprender tanto? Iba a aprender y no bueno, estabas aprendiendo nada, simplemente estabas siendo explotada laboralmente. Eso sí que queda muy claro para todo tu público, que bueno, yo ya lo he compartido, pero yo fui explotada de inmediato. Explotada laboralmente, maltratada, abusada, corrompida, todo. Pero la parte de yo solamente estoy diciendo lo que fue, como todas las chicas. Lo que a mí me consta es verdad. O sea, así como tú les recomendaste que vieran Estafador de Sueño, yo también lo digo. Liliana, que está siendo muy específica, cosas muy dolorosas que tal vez yo no las pueda decir como las dice Liliana, pero no dejan de ser verdad. Me duele a veces escucharla, porque me remonta, pero es verdad. Esto ha superado la ficción. Sí, claro. No me hubiera gustado ser esto. Créeme que yo, si quería ser famosa, no era de esta manera. O sea, nadie, pues ¿quién va a querer, no? O sea, ninguna de las chicas, todo lo que nos ha llevado. O sea, Poncho, han sido, todas la hemos pasado y rascándonos con nuestras propias uñas, y todavía ahora que estoy haciendo algo, por fin, a lo que yo llegué, y que me bloqueen en unos canales de televisión para no presentar mi tema musical. O sea, yo no pido hablar de esto. A mí me preguntan y yo contesto amablemente y hasta donde quiera hablar. Y ahorita sí, contigo me siento muy en casa y me siento muy en confianza. Muchas gracias. Pero no es algo que a mí me encante. Desde luego que no. Desgraciadamente cargo con eso, y sé que ahorita, por la unión que hay y todo lo que se está haciendo, pues ya no nos callamos. Yo estuve callada mucho tiempo.
Pero Aparte, tú estás ahora, representando a todo el equipo de las sobrevivientes de este caso. Tú también exactamente. eres una vocera. Claro, soy una vocera y me siento muy bien. Ahora que si me estoy colgando, por favor, o sea, No, le digo, pues si yo estoy haciendo algo realidad, cantando, ya si lo otro, pues ya, ni modo, Marlene, me tocó y lo estoy enfrentando. Y ahora sí que por mí y por todas mis amigas. exacto. Bueno, ya posteriormente, ya para no tocar tantas fibras, me imagino que fue muy difícil para ustedes, puesto que tú estuviste 9 años ahí. 9 años. 9 años. Sí. El escape, sale el libro. Hay una cosa bien importante que tengo que comentarle a toda la audiencia, a toda la gente que nos está viendo, y no sé si compartas conmigo la opinión, Marlene. En 1997 sale un libro de La Viñas, que fue uno de los primeros libros, ese y Tras la vitrina de Guadalupe Casillas. No son muy conocidos. Ajá. Son los más populares, Sí. la gente. Pero en el 97, Aguas con Gloria Trevi, Aguas. En el 98 sale el libro de Aline Hernández de la Gloria por el infierno. Uh-huh. Pero ese mismo año del 98, Aline Hernández y Guadalupe Carrasco meten una denuncia en la fiscalía en ese tiempo eran procuradurías en la Ciudad de México y no les hacen caso. Entonces, imagínate si no hubiera existido el libro de Aline Hernández. Imagínate si no hubiera existido porque fíjense una cosa, quiero poner en paréntesis algo. Todo este desmadrito detona por la denuncia de los papás de Karina Alejandra Yapor. Sí. ¿Sí? Esto es a raíz de que literalmente Raquel abandona al hijo de Karina Yapor en un hospital en España en estado de desnutrición. Uh-huh. Las embajadas se comunican y dicen, señores, aquí nos dejaron a su nieto. Así tal cual fue lo que pasó. Sí. Y los señores dijeron, ¿saben qué? Vamos a denunciar a estos señores, a estas 3 personas. ¿Quién me convenció? ¿Quién me llamó por teléfono? ¿Quién me pidió que firmara los papeles? Raquel Portillo. ¿Quién era la marca, el gancho, por la cual confiamos? Gloria Trevi. ¿Quién es el señor que pues ahora sí que embarazó a mi hija? Que en ese tiempo no lo sabían todavía, porque incluso Karina Yapor decía que era de otra persona. Ay, sí, puras mentiras. Puras mentiras, pero sin embargo, el señor dijo, esa historia yo no me la compro, denunciado el señor Sergio Andrade. Afortunadamente, descansa en paz ese señor. Te voy a decir algo bien rapidito y cortito. Uh-huh. Ahora que me comuniqué, ya hace unos mesecitos con Karina, le digo que Dios les preste vida y salud a nuestros padres para ver la justicia. Y siempre que digo esto, quien se me viene a la mente es el papá de Karina, que trascendió en la lucha, que fueron, pues obviamente se burlaron de ellos, no se hizo justicia, y siempre pienso en su papá. Siempre pienso en su papá que trascendió y que ojalá las que tenemos nuestros padres vivos puedan ver justicia, Ponchito. Sí. Puedan ver la justicia. Y quería compartir eso cuando se lo dije a Karina, y Karina con sus bonitas palabras y todo su conocimiento que tiene de la Biblia. Y es que ha sido muy emotivo, de verdad, hablar con todas. Sí, me imagino. Conocernos, esa parte que no pudimos conocernos, ¿no? Porque hasta ese punto, fíjate, yo platicando con Liliana y digo, porque hay personas que se abren más, ¿no? Hay personas que están más herméticas en su dolor, que todavía no están dispuestas a hablar tan abiertamente, pero al final, yo lo digo, es por ejemplo el caso de los menudos, ¿no? O sea, el tipo sale a hablar cuando tiene 40 y tantos años de edad a denunciar lo que le hizo Edgardo Díaz,
lo vimos con, por ejemplo, Sasha Sokol, con Sí. Luis de Llano. O sea, Ajá. en realidad, el proceso de que una persona, después de ser abusado de alguna manera, no a las dimensiones de ustedes, porque No. aquí estamos viendo el tema de Sasha Sokol, y bueno, era una menor de edad, y evidentemente, y debemos entender que es una coerción, señores. Un tipo de 30 años no puede andar con una niña de 11 años, por Dios santo, o con una niña de 13 años, porque el señor está tomando una ventaja de su posición. La niña Claro. es una niña, es una niña, está en un estado de indefensión con un tipo de 37 años de edad, por ejemplo, que era lo que pasaba, muy similar en el caso de Andrade. Pero evidentemente no podemos normalizar esto nosotros, porque una niña no puede discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, mucho menos con un tipo así, que está haciendo pues una secta, literalmente. En este tema, en el proceso de la huida, antes de lo de la denuncia de los papás, antes con todo respeto, el valemadrismo de Raquel, como para dejar un niño en ese estado de salud, en un hospital ahí, bueno, es mi perspectiva, claro. Ustedes tienen que estar huyendo porque lo están persiguiendo estos señores de Interpol. Sí. Y ustedes, y a mí me platicaba, me decía Liliana, nos quedábamos a dormir en hoteles, pero Horribles. horribles, teníamos que tomar agua de los limpiaparabrisas, porque no nos dejaban dinero, bueno, hasta el punto, algunos teníamos que salir a vender banderillas en Brasil. Tortillas, nieve, yo todo esto pasé con Liliana. Tú también te salías a vender con ella. Sí. Nieves y todo. En Argentina, en España era pedir dinero. En España yo me acuerdo que era pedir dinero. Y les decíamos a la gente que nos habían robado nuestra bolsa, nos teníamos que ir bien vestiditas. O sea, bien vestiditas. Sí, sí, sí. Y así a la gente le decíamos puras mentiras. Y para que nos dieran dinero, obviamente era dinero para dárselo a él. A ellos, porque ellas eran los que comían, porque yo me acuerdo tanto en España estar pidiendo la comida en restaurantes y decirles a los dueños o al gerente o al cocinero, es que tenemos unos perritos. O sea, no sabes el manjar que era, Poncho, comer las sobras. O sea, comer panes enlamados. Era un manjar. Pero no, obviamente ellos comían bien. No, ellos muy bien. O sea, estoy hablando de Gloria Trevi, Sergio Andrade, e incluso la misma Raquel. O sea, no tenían los mismos privilegios. No, estábamos iguales. Nunca estuvimos iguales. A mí nunca me tocó estar igual. ¿Ok? Los 9 años que yo estuve ahí, nunca me tocó. Y son 9 años, Uli. 9 años. Eres, creo que 9 años. De las personas que más estuvieron. Llegué en un diciembre y en diciembre del 99 fue cuando, bueno, para entonces, antes me escapo. Bueno, es toda una telenovela, todo lo que hemos pasado. El escape es cuando te aventaste por un balcón, ¿no? Cuando me brinqué del balcón, pero híjole, yo siempre y hasta la fecha, o sea, fíjate, 25 años, 24 años, 25 años 25 después, años. Todavía tengo mis sueños de fuga. O sea, yo todavía vivo con pesadillas. Sí, te despiertas en las noches con pesadillas. Claro, o sea, y siempre sueño, esas son mis pesadillas, que todavía estoy ahí adentro, ¿no? Ya ha habido sueños más liberador donde me revelo, ¿sí? Que cosa que nunca pasó. Bueno, sí pasó porque me escapé, pero porque no había otra forma. Pero ¿quién te convenció? Porque cuando Carla se escapó, sí, la que la convenció de regresar fue Raquel. No, a mí me convenció y Liliana lo ha dicho. O sea, no tenemos problema con eso. Y cuando nos vimos después de muchos años me pidió perdón por eso. Y fue mira, Ponchito, yo me quedé, le dije, no tengo absolutamente nada que perdonarte. O sea, yo sé que era algo que tenías que hacer. ¿Sí? Vuelvo y repito, ahí la diferencia, chicos. Exacto. Lo que pasa es que, fíjate, cuando lo decía Liliana, dice, ¿tú crees que yo no quería ayudar a mis compañeras?
Dice, pero si yo les quería ayudar, decía, ¿la quieres ayudar? Pues ahí les van 50 latigazos más a ella y 50 más a ti. No podíamos mostrar ningún afecto a la otra. Y luego las ponían a picudearse, ¿no? Ay, sí. Ella ya está hablando mal de ti. Sí, eso fue al principio. Eso era muy al principio para hacer el grooming, ¿no? Claro. Eso era al principio nada más. Ya después, ya no teníamos voluntad. O sea, como fue algo que yo tanto bloqueé, cuando me dicen, ¿ya has pasado fríos? Pues sí, pasé fríos cuando viví en Chihuahua como una persona normal, pero hay un trasfondo verdaderamente de que pasé unos fríos en todo ese calvario que estuve durmiendo en el piso. Bajo la lluvia, o sea, era no dormir. ¿Cómo podíamos dormir si estabas durmiendo a la intemperie? Ahora, ¿sabes qué? Hay una cosa que es cruel, pero más no poder. O sea, sí. En este paralelismo, por ejemplo, los abortos forzados en Texas, cuando los mandaban a Texas a abortar, y por el otro lado, los embarazos forzados en Brasil para no ser extraditado Sergio Andrade. Entonces, porque si tú te das cuenta, en Brasil, él estaba ya loquito. No, ya estaba desfasado, más desfasado, siempre estuvo, pero ahí ya era una cosa terrible. Y cuando yo me decidí a escapar, después de, o sea, esa vez que yo me decidí a escapar, Ponchito, ya había tenido yo, haberme dicho antes también que me quería ir, y me costó estar de 2 a 3 meses, lo bloqueé tanto que ya no me acuerdo, pero 2 meses sí fueron. Completamente en un calabozo, 2 meses en un calabozo en las condiciones terribles, ¿sí? Entonces, de ahí yo ya no le volví a decir, me escapé, porque yo me pasaba de honesta, porque aparte te metí en la cabeza que si tú te ibas a ser una sirvienta, o sea, que por la puerta de atrás, malagradecida en el problema, o sea, una cosa que... Pero yo así dije, yo nomás me quiero ir, no voy a decir nada. Y tan fue que no dije nada, que cuando me escapo, hago una llamada por cobrar en una caseta a mis padres y les digo que me habían robado mi bolsa, que estaba en tal país y que si me mandaban un boleto para yo regresarme a México, ¿sí? Y las personas donde yo me escapo, y les dije que me había peleado con mi novio y que, me explico, o sea, estaba esa parte también de la lealtad, sí, o sea, de la lealtad. No, yo no voy a decir nada, no ves, oye, Ponchito, ya me detienen y lo primero que me dicen, dime dónde están estas 3 personas. Si no me dices dónde están, o sea, tú ya estás adentro de la cárcel. Y no dije, Ponchito. Sí. No dije. O sea, tenía una mentalidad. Bueno, estuve 9 años, audiencia. 9 años. Llegué de 13, pasaron 9 años y yo seguía con una mentalidad de 13. Hay una cosa que sucede, el tema de precisamente esta labor de mandarlas a ustedes a convencer a sus papás. En el primer panorama del libro de Aline Hernández, para que les dijeran, es que Aline es una mentirosa. Y en el caso de Karina Yapor, ir con sus papás y decirles, todo lo que está pasando, no es verdad, tranquilos. O sea, vamos, ese señor las mandó a decirles a sus papás que todo estaba bien y que estaban mintiendo los papás de Karina y que estaban mintiendo a Aline. Sí. Pero hay una cosa bien importante. Y ojo, y yo lo quiero poner y lo quiero puntualizar, porque si la justicia ahorita en México tiene muchas lagunas, y si un caso no se hace justicia como se tiene que hacer, si no es mediático, por ejemplo, lo vemos con Fofo Márquez. Ajá. Si no se hubiera hecho mediático, ese güey sale. En ese caso, y en ese tiempo, los papás de Karina Yapor no tenían el poder mediático, porque no tenían televisoras, ni mucho menos. Probablemente sí hubiera pasado algo, pero no hubiera pasado las magnitudes que pasó si de la mano de la denuncia de los papás de Karina Yapor no hubiera
tenido el respaldo de la televisora de TV Azteca, la publicación del libro de Aline Hernández. El detonante que fue el libro de Aline Hernández mediáticamente fue la punta de lanza del caso de Sergio Andrade, Gloria Trevi y Raquel Portillo. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Estoy agradecida por eso. Y le aplaudo a Aline y no dejo de admirarla. Y como lo dije en el programa con ella, es honor a quien honor merece. Después del libro de Aline, no hubo una más. Seguimos, o sea, no hubo una más nueva. Estábamos ahí, las que ya estábamos sometidas, pero una más no hubo. Y Aline, mis respetos, ha sido una mujer, pero luchadora, que ha aguantado tanto hater. Feo. Y es una persona que está completita. Sí, y lo que más me sorprende de esta situación es que tú llegas con Karina Yapor, precisamente a hablar con sus papás, te mandan a ti pues como para vigilarla. Ajá. Ya había pasado el tema de Ana Dalai, ya había pasado todo lo que sabemos de Ana Dalai. Si quieres contestarme haciendo unos paréntesis, evidentemente lo que dice la señora Portillo es un chiste mal contado de que ella no estuvo, que no sabía, que se había desmayado. ¿Tú estuviste? Yo estuve y siempre he sido, cuando he hablado de este tema, que ha sido pocas veces, pero es lo único que sé, yo estuve, fue una situación sumamente dolorosa para todas, algo que nos impactó muchísimo. Sí, estaban Estábamos todas para castigar a Carla. Sí, todas. El mugroso juicio ese. 3 horas duró el juicio. Horrible. O sea, ay, no. O sea, ay, no, qué cosas tan feas de que otro, o sea, y le decía, preguntaba, a ver, ¿qué más? ¿Qué otro castigo más? O sea, la que fomentaba los castigos era Gloria, la que... Sí, o sea, yo solamente estoy dando mi versión. Sí, claro. O sea, entonces, tú decías, no, pues que coma de la caja. No, y otra, no, pues que se quede en un cuarto encerrados. No, pues, y todo lo tenía que aprobar este enfermo. Claro, pero quien tenía más ingenio, pues tengo que decirlo, era la marca. O sea, ¿quién era marca? Y a quién le hacía caso, ¿verdad? Pero eso que me dices, todas estábamos, yo no me canso de agradecer que yo no fui a lo mejor de su confianza o no sé, para lo demás que vivieron las chicas. Sí. ¿No? Porque yo me acuerdo que pasó esto, o sea, todo lo que empezó a relatar se me vino a la cabeza, un flashback. A recordar. Pero yo sí me acuerdo muy bien que a Carola, a Karina y a mí, o sea, ya después de haber visto la situación y todo, o sea, el hecho de que pasó lo de la nena, nos encerraron en un cuarto. Y ahí estuvimos. Todo el día encerradas. Sí. Entonces, todo lo demás que sí, lo que pasó ya con Liliana posterior, y etcétera, tú ya no lo viste porque estabas encerrado en el cuarto. Ya no lo vi. Y me imagino que también hay que remarcar esto, amigo Poncho y Marlene, decir que, o sea, porque mucha gente ataca a Liliana y ahora se le quieren ir y siempre lo hicieron, ¿no? Uh-huh. Me imagino que estas personas o este señor, Sergio, tuvo que haber tenido un plan y tuvo que, él supo por qué escogió a Liliana. Claro. No fue, pero así le pudo haber tocado a Marlene. Claro. No hubiera negado. Por eso. ¿Sabes? Y le hubiera tocado a Karina o a Carola o a la misma madre o a la misma Raquel y nadie le hubiera dicho que no. Claro. Exacto. No se pasa por Liliana. Por eso digo yo que qué bueno que a mí no me escogió, porque en una de esas sí me hubiera escogido. Sí, y lo hubiera hecho igual como pasó con Liliana. Exacto, ¿sí? No tenían opción. Sí, exacto. Porque si no lo haces, llegas y te matan a golpes, güey. Uh-huh. Exacto.
Y con el tema del estrés que estaba ahí, güey. Y aparte ya había la estrategia de la manipulación con los hijos, que eso también fue estrategia. Sí, o sea, Sí. Parte de este señor. fue una tanta crueldad, pero sí, o sea, yo, como digo, hablo por mí, por todas mis amigas, y Liliana fue atacada tanto tiempo, la hicieron creer, no es de Dios, Sí, la verdad. ¿Sabes qué? No es de Dios, o sea, todo lo que ha pasado mi güerita con este peso. Pero lo más importante de todo, y aquí cabe resaltar y puntualizar, perdónenme, pero los verdaderos culpables eran los papás. Sí, definitivamente. Los papás eran los responsables de cuidar, sobre todo a una niña de 33 días que estaba en un completo punto de indefensión, porque acaba de nacer la niña, y pues si les pones unas cobijas en la cara, pues obviamente, ¿qué esperas que pase? Bueno, eso, pero es la responsabilidad de los papás, porque es su hija. Así de sencillo. Así fácil. Entonces, bueno, pues ahora, supongamos que en esta época, porque todo el mundo lo pensamos, inclusive yo, como espectador y como seguidor, y después las chicas, ¿no? Supongamos que en ese tiempo, del lado maternal, pues estabas manipulada, estabas... Gloria nunca estuvo manipulada, güey. No, espera. A Gloria le gustaba. ¿Qué pasa? O sea, digo, no sé, no puedo afirmar eso, pero ¿qué pasa después? Cuando sales, cuando empiezas, ¿no? Entonces, y sabes, tienes la versión de tu mejor amiga, ¿no? A la que consideras tu mejor amiga, o tú una de tus amigas que te está diciendo, mira, me pasó esto, pasó lo siguiente, pasó el otro. Oye, pues, haces una investigación y te vas con esa persona. Claro. Por supuesto. O sea, coño, es mi hijo, coño. Eso que te iba a decir, ahí le debió de haber entrado las garras de la madre. Porque, pues obviamente ella no salía porque le estaba buscando el Interpol, pero en primer lugar, una persona que no debe, no la teme, agarra y dice, señores, a mí no me tienen que buscar, yo aquí estoy, ¿qué onda? Para empezar. Punto número 2, no vas a tener a tantos pequeños, porque no era la única bebé. No. Habían más, eran 4, sí, exacto, eran 4 en total, ¿no? Me parece. Sí. Entonces, son 4 pequeños que están viviendo en condiciones muy difíciles. La misma Liliana me dijo, yo veía a Poncho cómo Sonia le daba a su hijo croquetas de perro. O sea, son testimonios y no los dudo, ¿eh? No lo dudes, pues si yo comí junto con Karina. ¿Croquetas? Sí. ¿Croquetas de perro? Sí, de gato eran. De gato. Uy, hijo, qué difícil. Pero, o sea, del hambre que teníamos. Al punto es, esta historia de, híjole, lo difícil que fue, yo se lo dije a Liliana, qué duro el podcast de Anadalay, de lo del tema de las huellas digitales de la pequeña, pero bueno, llega un punto, porque ahorita estamos hablando de lo malo, pero ya viene lo bueno, pero dentro de lo malo, cuando tú te dicen, ¿sabes qué, Marlene? Te vas con Karina Alejandra Yapor. Bueno, voy a resumirlo. Yo me escapo, me encuentran, de nuevo me quedo ahí, pero yo me quería ir, ¿me explico? O sea, entonces me quería volver a ganar su confianza para poderme ir. Okay. Entonces están con el trabajo de Coco Wash, de así, literal. Sentarse con Karina y estarle diciendo él lo que tenía que decir y Gloria, y también no puedo asegurar, mejor no digo nada, sí, Mari, sí, pero Gloria y Sergio sí, ¿ok? Diciéndole todo a Karina y cómo vas a contestar y cuando te pregunten, o sea, así amaestrándola, ¿no? Entonces, cuando están ellos de que, ¿y quién se va con ella? ¿Y quién se va con ella? Yo tenía mi boleto, yo lo que más quería era ya irme, ¿me explico? Era el boleto que te había comprado tu papá. Mis papás, sí. Entonces yo puedo acompañarla. Así fue. Yo me quedé con esa idea, ingenuamente lo pensé, claro que acá en México mi abogado me decía, a ti te mandaron de carnada y en fin, pero no es que yo fui la que me ofrecí, o sea, pues yo tenía el boleto, no iban a gastar ellos, o sea, a Ciudad de México, mi boleto llegaron a Ciudad de México. Ciudad de México, Los Mochis. Llegamos
a las 5 de la mañana, las instrucciones eran que llegando ella agarrara un teléfono público y hablara a Televisa. Y en cuanto habló y dijo, pues llegaron toda la prensa y llegó la Procuraduría. Entonces, mi vuelo a Los Mochis, llegamos a las 6 de la mañana, mi vuelo salía hasta las 6 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le dije, pues bueno, te acompaño. No, o sea, fue fortuito que te agarraran a ti. Porque tú estabas esperando tu vuelo ya pues, para irte a Los Mochis. Yo estaba esperando mi vuelo para irme a Mochis. Entonces, ya no ibas a regresar. O sea, tú ya te ibas. Sí. O sea, claro que era que iba a regresar, pero yo así, o sea, yo ya lo que quiero es salirme de aquí. Quería pasar por primera vez en 9 años una Navidad con mi familia, o sea. Y tú le dijiste, pues yo te espero en lo que sale mi vuelo, en lo que llega la prensa de Televisa. Entonces, llega la prensa, nos suben a las 2 en la patrulla. ¿Recuerdas la hora? ¿Recuerdas la hora? Pues estamos hablando 7 de la mañana, por ahí, 8 de la mañana, a lo mejor exagerado, ¿no? Entonces, llegamos allá y la gente me empezaba a ver y empezaban a secretearse. Pues, oye, Ponchote, pues es que yo estaba en muchas partes, o sea, todos los videos, las presentaciones, pues me tenían ubicadísima. Sí, claro. Y ya, pues en ese momento de repente me dicen, venga, después de que yo, oye, es que ya va a salir mi vuelo, me tengo que ir. Y, no, espérate tantito. Y ya me detienen. Entonces, pues te digo, yo no vi a los papás de Karina. O sea, ya a Karina la separan completamente de mí y a mí me detienen. De repente me dicen, venga para acá, estaban todos los medios de comunicación atacándome, me trasladan a Chihuahua esposada en un avión comercial, esposada. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? No, yo pasaba, mira, estaba tan mal de la cabeza porque estaba mal. Llegué a pensar que a lo mejor era un castigo por haberme querido escapar de ahí. Ok. Así estaba de mal, Ponchi. Así estaba de mal. Dije, este es mi castigo por haberme querido escapar de ahí. Mira lo que me está pasando. Obviamente el dolor de mis padres era lo que más me dolía porque siempre tuve una supervivencia de volver a ver a mis papás. Era cuando estaba en una casa así alejada del mundo, en casas separadas, y yo decía, ¿y si me escapo? O sea, esas veces que nos mandaba hacia la calle, yo decía, ¿y si me escapo? ¿Y si me escapo? ¿Y si me escapo? Pero pues estaba en otro país o estaba en una ciudad, ahí en Zihuatanejo, en una casa muy alejada, y decía, ¿y si me pasa algo? ¿También utilizaron tu nombre para hacer prestanombres? O sea, ¿también utilizaron tu nombre para cuentas bancarias, eso no? Para cuenta bancaria, sí. Para una cuenta bancaria en España. Y yo lo tenía, pues la verdad, o sea, lo que es porque uno no disponía de eso, lo tenía tan bloqueado. A mí quien me vino a recordar fue Liliana, y sí, me acuerdo, cuando las dos estábamos en un banco ahí en España. Pero, pues sí, fui utilizada para eso, pero propiedades, nada. Nada. Y llegas ahí a Chihuahua y te dicen, vas a estar en prisión y tus cargos son, ¿recuerdas los cargos que te imputaron? Era corrupción de menores, secuestro, violación agravada, eran esos. Wow. Sí, pues ahí empezó ya empezó todo lo que vivió mi familia. ¿Cuántos años te habían dicho al principio? O sea, hablaste con tus abogados, te dijeron, ¿te puedes quedar aquí? No, claro que no me decían cuánto, o sea. Nada más te dijeron, tranquila, vamos a ver qué hacer. Sí, o sea, esto es. Creo que todo se hizo mal. Lo que sí te puedo decir, que por las circunstancias, pues yo me vi afectada, pero honestamente los papás de Karina hicieron lo correcto. No, sí, claro, estoy de acuerdo, pero al final, pues, fíjate cómo es la vida, cómo es el destino. Si tú le hubieras dicho, Karina, bueno, gracias, ahí te ves, y te hubieras ido ahí a palomear a otro lado, probablemente no te hubieran metido a Chihuahua. Exacto. Pero bueno, al final. Pero mira, te voy a decir una cosa, Ponchito. Lo único
era ver el sufrimiento de mi familia, ¿me explico? Porque yo ahí en el reclusorio venía realmente de un infierno y un calabozo. ¿Fueron unas vacaciones para ti? Yo era libre, comía lo que quería, veía a mi familia todos los días, ¿me explico? O sea, ¿no fue tan difícil para ti el proceso de reclusión? Hombre, para nada, por Dios, o sea. Las vacaciones, ¿no? De 9 meses. Vacaciones, no, eso no fue nada. O sea, infierno, calvario, eso fue allá. Pero en el reclusorio, aparte me adoraban las reclusas y yo también les agarré cariño, me protegían, me explico, o sea, recibí mucho cariño, me trataron muy bien, pero el problema fue todo lo mediático, o sea, cualquier cosa que pasaba ahí. Y tú no dijiste nada de ellos, o sea, te dijeron, nada. Oye, y estos compadres, tú, no, y no, y no, y no. No decía. Y salí y todavía no decía la verdad. La sentencia fue de $60,000. Sí. 1,150,000 pesos en cash, en efectivo. Es lo que te iba a comentar, porque fíjate qué onda con las leyes de allá. Si dicen que no hay un conflicto de intereses, bueno, yo no sé en qué planeta vivimos. Yo no sé si vivimos en una isla desierta. La fianza de Marlene fue 1,150,000 y la fianza de Andrade fue 1,090,000. Ajá. O sea, fue mayor tu fianza que la fianza de Sergio Andrade. No, y todavía la mía sí fue con dinero, con efectivo. Y no, él pagó con una propiedad de un narco que nunca se pudo vender. Exacto. O sea que nunca le dieron nada a Karina. No le dieron. No. Yo me vengo enterando hace poco de eso. O sea, Sergio Andrade tenía un compañero de celda, güey. Le hizo una fe de ratas de una propiedad y él no podía o sea, él está alegando que todo, o sea, como siempre, no tenía dinero. Sí. Exacto. Sí, pero él no podía salir de prisión en Chihuahua porque el delito de él se seguía por oficio. Porque venía corrupción de menores. Ajá. Entonces, la detención de Sergio Andrade, Gloria Trevi y Raquel Portillo fue por la denuncia de los papás de Karina Alejandra Yapor. Las demás metieron sus denuncias en la Fiscalía de Chihuahua, porque ahí estaban detenidos estos señores. Cuando liberan a Gloria Trevi y a Raquel Portillo, ellos los estaba juzgando un juez que se llamaba el juez Talamante, me parece. El primer juez fue el juez Talamante. Exacto. Y entonces le dicen, vamos a cambiarte de juez, cambiaron de juez 3 veces. El tercer juez fue Arzola Pineda, el juez Arzola Pineda. Este juez, la esposa que era la fiscal, la señora Patricia, era la esposa del juez Arzola Pineda. Y el subprocurador, porque antes no se llamaban fiscalías, se llamaban procuradurías, era Óscar Castrejón Rivas. El que tenía que llevar la línea de investigación para las 11 denuncias que se habían interpuesto en Chihuahua, porque hay una cosa bien importante que tenemos que entender. ¿Qué es una querella y qué es una denuncia? Son dos cosas diferentes. Ok. Yo puedo agarrar y puedo decir, Uli me golpeó y voy a la fiscalía a denunciarlo. Entonces, a mí la fiscalía me va a decir, ¿tienes pruebas? Pues sí, tengo este golpe, pero ¿tienes pruebas de que él te hizo te provocó este hematoma? No tengo. Bueno, eso es una querella. Si yo salgo a la calle y yo digo, es que el vecino golpeó mi coche, es una querella. No tengo evidencias, no agarraron a Uli con las manos en la masa, es mi palabra contra la de él, etcétera. Pero una denuncia es cuando la tipificación del delito es considerada grave. Es decir, secuestro, abuso sex, explotación, esclavitud,
Ujú. eh, Porque en ese tiempo ni nombre le daban en ese tiempo. En ese tiempo ni existía la palabra de trata de personas, porque ni siquiera era un delito de lesa humanidad. No, y ni siquiera esclavitud, o sea. Exactamente, nada. Eso ya vino. Todas las chicas platicaban y todo. Exacto. Entonces, en ese tiempo, las leyes por las cuales se tenía que llevar el caso son las leyes de 1998. O sea, donde cuando se cometieron los delitos, vaya. Hasta que los agarraron estos señores. Por ejemplo, el de Tamara es el de 96, 97. Se ve en la Gaceta, en el diario oficial de la Federación, en la Gaceta, se ven las tipificaciones del año. Pudieron ser del 2000, pues tienes que irte a las leyes del 2000 de Chihuahua. ¿Me explico? Sí. La denuncia de ella, de Karina, era por corrupción de menores. Por lo tanto, corrupción de menores agravado. Por lo tanto, esto se sigue por oficio, porque penalmente, porque es una denuncia penal, no puedes otorgar perdón para eso. Entonces, lo que pasó es que este señor, en una estrategia legal rara, ¿no? Medio rara, porque pues ya tenía todo como que ahí armadito, él dijo, pues Gloria Trevi y Raquel son inocentes. Todo lo hice yo. Entonces el juez, Arzola Pineda, dijo, no tengo elementos para culpar a la señora Gloria Trevi y a Raquel por la denuncia de Karina Alejandra Yapor. Las otras 10 se la pasaron por los arcos del triunfo. La responsabilidad y lo correcto era que su procurador, o sea, Óscar Castrejón Rivas, le dijera a la fiscal, tengo los elementos suficientes para que se anexen estas 10 carpetas de investigación, se haga un conexo, se junten todas las denuncias y estas personas sean juzgadas por las otras 10 denuncias. Eso es lo que se tuvo que haber hecho, en realidad. Entonces, cuando salen estas dos personas, Gloria Trevi y Raquel, Óscar Castrejón Rivas, a los 2 años, representa a Sergio Andrade. Sí. Es su procurador. Y el subprocurador le consigue un amparo de corrupción a menores. Y al quitarle esa tipificación de delito, ya pudo negociar con Karina una reparación económica de daños. Entonces, en la reparación económica, le dice, mira, ¿cuánto quiere? Quiero 1,090,000 pesos. No los tengo, pero te doy una propiedad, te doy una casa. Entonces, le da una casa que era de un narcotraficante, que era su compañero de celda, y cuando Karina, la familia de Karina Yapor recibe la propiedad, se dan cuenta que la propiedad tiene vicios ocultos y pues está mal, güey, pues era una casa de un narcotraficante. Esa propiedad nunca se pudo vender, o sea, Karina Yapor... ¡Qué ganas! Mira, casi te puedo firmar que ese plan, él lo sabía. Ay, casi te puedo firmar que claro, no le voy a dar nada a ella, y voy a ver cómo hago para que no se le dé el dinero. Porque tenía la casa, que no se haga güey, o sea, por favor, tenía una casa en Satélite, en Naucalpan. En Cuernavaca. Tenía la casa de Cuernavaca, tenía la de España de los 3 Caballos, tenía la de la Colonia Tabacalera, tenía la de Zihuatanejo, tenía la de Cuernavaca, la Casa Blanca, o sea. Mira, qué manera de burlarse. Mira, yo amo Chihuahua, o sea, a mí Chihuahua me dio todo, Ponchito. Todas las adversidades he pasado en Chihuahua y amo la gente de Chihuahua, el entorno, cuando crecieron mis hijos, todo mi mundo de Zumba. Porque tú tenías que ir a firmar todavía cuando saliste, ¿no? Sí, claro, sí. Y luego me casé con alguien que era de Chihuahua, o sea, yo ahí viví, o sea, a mí Chihuahua me dio todo, ahí nací. ¿Cuánto tiempo te quedaste a firmar? ¿Cuánto tiempo tuviste que firmar después de tu salida? Porque estuviste 9 meses, ¿no? Tengo entendido. Estuve 9 meses y salí y pues yo creo que casi el año. Un año El año, sí. Pero ahí conociste a tu marido. Bueno, no, después me casé, después me casé. O sea, pero te quedaste a vivir en Chihuahua.
me regreso a Mochis, Ok. mi ex esposo, me empieza a buscar y bueno, pues resulta regreso a Chihuahua, ¿no? O sea, yo amo Chihuahua, pero tengo que reconocer y ojalá algún día el estado de Chihuahua, ojalá se dé, que nos pida una disculpa por todo lo que nos hicieron. Es que Por todas esas denuncias, por todo, ojalá. Eran otros gobiernos, no los de ahorita. Yo no sé ahorita cómo estén ejerciendo en este rubro, pero ojalá que algún día nos pidan una disculpa. Oye, pero lo que yo tengo entendido es que ya después de que pasa esta situación, Sí. después de que pasa todo este tema, todavía te contacta Gloria. Sí. O sea, y todavía te dice, soy tu amiga. Claro, sí. Sí, fue todo un tema, porque yo fui despertando. De hecho, Uli, o sea, quiero compartirles que Uli ha sido un terapeuta para mí. ¿Verdad, mi amor? Así es. Tú también. Me ha hecho que me acuerde de cosas y como que ir armando el rompecabezas en algunas cosas importantes. Y sí, Gloria me estuvo buscando. Bueno, yo la veo. O sea, yo voy y la veo en la cárcel cuando ya recién la extraditan. Me di cuenta que estaba mal. Yo apenas iba despertando. Es más, yo ya estaba casada. Cuando fuiste a verla a la cárcel. Fue tal vez el 2003. O finales del 2002 o 2003. Y me di cuenta que Gloria seguía mal. Yo iba despertando. Todavía no decía, ojo, yo creo que esto no lo he dicho, pero voy a decírtelo aquí en tu programa. O no sé, ya lo dije. Yo cuando fui a verla en esa ocasión, yo fui a hablar de frente con ella, porque yo había salido del reclusorio, Ponchito, pero no había declarado, ¿sí? Entonces mi declaración iba a ser clara, breve y concisa. Yo todavía tenía mucha compasión y no quería decir todo y no alcanzaba a ver la dimensión, a dimensionar la responsabilidad de las dos señoras, ¿ok? Sí. Esto es muy importante que lo diga. No alcanzaba a dimensionar la responsabilidad que ellas tenían. Entonces, yo no decía. Y yo con mi abogado también le jugué mal, porque yo no decía. O sea, a mí llegó un momento que el abogado me tuvo que decir, Marlene, o sea, ya dime la verdad. No es posible que todas digan lo mismo. Sí, claro. Que digan lo mismo, que todos hay. Entonces ya tuve que decir, ¿no? Aceptar. Pero cuando yo voy con ella, es para decirle que yo ya iba a declarar y que no las iba a mencionar a ella y a Mari. ¿Sí? Ok. Le dije, mi declaración va a ser así. ¿Quién te esto? Pues yo, con el hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces ella me dijo, ay, pues qué lástima que te vas a pasar del otro lado, porque te vas a perder de una demanda millonaria contra el estado de Chihuahua por habernos encerrado. Entonces, pues yo le dije, por otros comentarios que me hizo de que, ay, qué mentirosas, que no comían o que quién sabe qué, y se empezó a expresar mal de las chicas. Yo salí de ahí y le dije a mi exmarido, no quiero volver a verla. Me di cuenta que todavía estamos hablando finales del 2002. 2003. Del 2003, ¿sí? Y así pasan 15 años, la vuelvo a ver, tuve un... 2017. 2017, un evento desafortunado donde yo ya acepté mi responsabilidad de haber omitido la verdad en el caso de ella, porque también me di cuenta que seguía igual de... ¿Lo hablas estrictamente por lo de Adela Micha? Exacto, sí. Por la entrevista de Adela Micha. Sí, exacto. Entonces me di cuenta que todavía ella seguía sin decir la verdad, ¿sí? Por lo que pudimos platicar.
Pero ahí en ese caso en específico de Adela, Sí. me comentas que, bueno, por lo que he visto, lo que he investigado, las declaraciones que tú has dado, comentas, bueno, tú estás pasando por una situación económica difícil, Sí. por las situaciones que sean, Sí. y tú te acercas a ella. No, ella me busca a mí. Ella te busca a ti. No, yo no me acerqué para Ok. nada. Ella te busca a ti y te dice, Me hacen un entrainment, ¿sí? ok, ¿Sí? O sea, una persona leal a ella, un abogado de ella, de allá de Chihuahua, me busca cuando yo estoy cantando en los bares. ok, Y él me busca y me hace, pues ya lo dije con las chicas, ¿no? De que me dice que, ay, que esta persona te quiere se quiere reivindicar contigo, reparte todo. O sea, pues claro que también, o sea, fíjate, Ponchito, que un día Uli me preguntó, Marlene, ¿y tú nunca demandaste a Gloria por una demanda laboral que me corresponde por todos los años que trabajé? O sea, y sí, pues no claro. nomás en la nómina, o sea, está en los vídeos, o sea, en todo lo que hay. Uh-huh. Y le dije, claro que sí hubo, le dije. Y nunca, o sea, no pasó nada. O sea, sí demandaste a Gloria laboralmente. Sí. Y no O sea, pasó nada. Nada. ¿Sí demandaste tú en Chihuahua también? Sí. Ay, pues yo me Bueno, pongo denunciaste. Sí, denuncié, o sea, fue una denuncia laboral con el mismo abogado que llevó mi proceso, que le pagamos otra muy buena cantidad. Bueno, fue mis padres y también mi ex esposo. Y para que se hiciera eso, lo cual Nunca pasó nada. Pasó nada. Y sabes, a mí cuando mencionan ese tipo de situaciones, Poncho, y la gente dice, pero ¿por qué Gloria tiene que pagarles? Hasta ella misma, ¿no? Pero ¿por qué le tengo que pagar yo? Todavía dicen, pues si la que llevaba Conexiones Americanas era Carla, ¿no? Y dices, ¿de verdad? Es que es gente muy estúpida, güey. Perdóname y perdón que lo diga en el programa porque sé que, bueno, pues obviamente, digo, yo soy muy directo, pero es gente muy tonta, güey. Es gente muy tonta. Lo que pasó con Conexiones Americanas se llama lavado de dinero y usaron prestanombres. Claro. Es así. Claro. Y lo que pasó en las investigaciones de la UIF con esta empresa del señor Armando Gómez y Gloria Treviño de Los Ángeles Ruiz, con representaciones de Fuego con Fuego SASB, era una fachada que tenía 6 subempresas, las cuales se dedicaban a lavar dinero. Esa es una realidad. Pusieron a 2 prestanombres de 21 años haciendo traspasos entre subempresas con la misma ubicación fiscal y la misma dirección IP de estas 6 subempresas, con 2 prestanombres de 21 años, por Dios santo, que representaba, ¿sí? Pues gracias por esa información porque yo no la tenía. Sí, la unidad de inteligencia financiera empieza a investigar a la señora Gloria Trevi y Armando Gómez precisamente por lavado de dinero. Y todo empieza a raíz de la compra de una casa multimillonaria en Tamaulipas a nombre de la señora Gloria Ruiz, que es la mamá de Gloria Trevi. Entonces, cuando la unidad de inteligencia financiera empieza a decir, a ver, ¿de dónde sacó esta señora tanto dinero para comprar esta mansión en Tamaulipas? Y empiezan a investigar. Es esta empresa que se llama Representaciones Fuego con Fuego SASB. ¿Qué onda con esta empresa de Representaciones Fuego con Fuego SASB? Una empresa que mete 33 millones de pesos y al día siguiente una subempresa saca 33 millones de pesos. Eso se llama lavado de dinero. Y entonces empiezan a investigar la unidad de inteligencia financiera todas las transacciones de Fuego con Fuego SASB y se dan cuenta que hay un alto porcentaje de que estas empresas eran una fachada para lavar dinero de Gloria Trevi. La unidad de inteligencia financiera mete una denuncia ante la Procuraduría General de la República en el año del 2023, en octubre del año del 2023, contra Gloria Trevi, Armando Gómez, los representantes legales de estas empresas fachadas, por
crimen organizado y lavado de dinero, es decir, desviación fiscal. Y a los 2 meses de haber metido la denuncia a la UIF, a la PGR, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera Federal, que le mando un saludo, es destituido de su cargo. Entonces, consiguen un amparo precisamente para que en ese año que consiguen de amparo, ellos crean una empresa en Texas que es donde fusionan todo, tanto sus abogados que la representan en México, que es Maceo y Asesores, tanto sus abogados que la representan en Estados Unidos, que es Camil. Y evidentemente todo lo que es la marca de Gloria Trevi como tal ya está como centralizada en Texas. Y lo de la UIF pues quedó en el olvido, llámalo, no lo sé, tráfico de influencias, por supuesto que lo es, pero lo más chistoso de todo es que estos abogados de Maceo y Asesores tienen en sus filas 2 socios dentro del bufete de abogados, que es el señor Arzola Pineda y la licenciada Patricia. Es decir, el juez que la dejó libre y la fiscal, que es la esposa del juez, están en la nómina del equipo legal de Gloria Trevi en México, no en Estados Unidos. En Estados Unidos es Camil. Entonces, tú te pones a ver todo esto y vuelvo a decirlo. Señores, por favor, lo de Conexiones Americanas, pues utilizaron la personalidad jurídica de Carla de la Cuesta para hacer compraventa de propiedades, que hasta el final se las terminaron quedando, hombre. Claro. Por Dios. Una persona consciente, Poncho, bueno, o sea, no me consta, ¿verdad? Pero bueno, lava, exprime, seca dinero, haz todo lo que quieras. Oye, pero págale a la persona que prestó sus servicios, que hay videos, que hay testimonios, que hay todo, ¿ok? Oye, ¿te imaginas la calidad de persona que te haría decir? Inclusive ahorita hablo de lo laboral, ¿ok? Dejemos las otras cosas a un lado, pero de lo laboral. A ver, Raquel estuvo conmigo trabajando como corista, como cargando maletas, haciendo todo, porque Raquel definitivamente hacía todo, ¿no? La chacha, ¿no? Por 9 años estuvo laborando, bla, 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 bla. Liliana por todo. Chicas, eso les corresponde. Muchas gracias. Si quieres no les vuelvo a hablar. Pero tú sabes cómo estuvo bien lo de Aline Hernández, el dinero que Sergio Andrade le dio a Aline Hernández. ¿No? O sea, no. Miren, antes, cuando Aline Hernández se divorcia, ellos estaban casados por bienes mancomunados. Es decir, la mitad de todo era de Aline Hernández. Antes de Aline Hernández, hubo una persona que trabajó, no lo recuerdo bien. Me dijo, pero no me acuerdo bien. Hubo una persona que estuvo ahí en el grupo de ustedes, y esta persona demandó a Sergio Andrade y a Gloria Trevi, les ganó. Y fue una demanda laboral. No. Fue una demanda laboral. Entonces, cuando Aline se divorcia, le dice la mamá de Aline, le dice, ¿sabe qué? Yo lo voy a demandar por todo el tiempo que mi hija trabajó con usted y que no le pagó, es decir, los salarios caídos, güey, los salarios que nunca le dieron. Entonces lo que hicieron es que llegaron a una negociación, es decir, le pagaron a Aline en base a la demanda que ya habían perdido con la persona que los demandó laboralmente. No recuerdo su nombre, ¿tú te acuerdas bien? Yo creo que fue Nerea. Ajá, sí, exacto. Nerea. Sí, o sea, Nerea creo que había más o menos, güey, no me das mucho caso, pero creo que eran como 20,000 pesos mensuales, una cantidad así. No recuerdo bien la cifra. No, yo tampoco. Entonces, pero el chiste es que sí ganó la demanda laboral. Nerea, me parece. Sí. Y entonces Aline dice, bueno, yo estuve tanto tiempo, me corresponde tanto dinero. Y del divorcio ya ni siquiera peleó nada. O sea, realmente el dinero que recibe Aline Hernández es precisamente por esos salarios que no se le pagaron.
E incluso platicando con ella, dije, ¿y pues cuánto dinero fue, güey? O sea, pues yo pensé, dije, no, pues te han de haber dado un millón, 2 millones. Me dijo, no, Poncho. Me dice, con lo que me dieron me compré un carro, güey. O sea, me compré un carrito, güey, con lo que me dieron. O sea, entonces, realmente, claro que ahorita, si yo lo pongo en el punto que Holy Boy, que dice, oye, pero si Marlene saca su libro, o si Marlene hace su podcast, o si Marlene quiere tomar su carrera, o si Marlene cuenta su historia, o si Marlene el día de mañana les llama a HBO y les dice, oiga, voy a hacer su serie. Sí, porque aquí pues les meten el pie para que no salgan las cosas. Pero si les hablan de Estados Unidos, oye, te voy a pagar, soy de Netflix. Pues Marlene tiene todo el derecho de cobrar una lana porque es su historia, güey. Claro. Ahora, ¿sabes cuánto? O sea, en el tema, por ejemplo, para no irnos, a lo que hace esta señora y que lo hace siempre, lo ha hecho siempre, la marca, la cantante, es engañar a la gente a través de promesas falsas, huecas. Yo le llamo, las promesas de Gloria Trevi son las promesas de flan, güey. O sea, esto es el alimento hueco, güey, que no sirve para nada porque no son verdaderas. A Marlene, por ejemplo, creo, no estoy muy seguro, pero en lo de Adela, te dijeron, te vamos a dar el 1% de la demanda de TV Azteca, pero nunca te dijeron cómo estaba la demanda de TV Azteca. Nunca te dijeron cómo estaba construida la demanda de TV Azteca. O sea, yo te apuesto, y híjole, te he puesto 100-1 que te dijeron, la demanda de TV Azteca va por $180 millones. Claro. A ti te toca el 1%. Ve con Adela y habla bien de mí. ¿Qué tacaños, güey? El 1%, no manches. Espérate. Bueno, ¿fue así o no, Marlene? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahí te va. Pero yo ya me veía con un patrimonio para mis hijos, o sea, yo ya me veía. Sí, pero lo que nunca te dijo Gloria Trevi, es que la demanda de TV Azteca existe y está por 2 razones. Una fue porque en el programa de Ventaneando, y ni siquiera fue Patricia Chapoy, fue Pedro Sola y fue Daniel Bisoño. Le dijeron al hijo de Gloria Trevi un nombre, una palabra que se utiliza para decir que un chavo no tiene papá, ¿no? Y que mucha gente lo considera despectivo, aunque yo sí lo considero a lo mejor fuerte y despectivo, decir, no, pues es que este chavo tal palabra, pero al final legalmente es una palabra que está en el diccionario y es una palabra que está en la Real Academia de la Lengua y existe por algo, ¿no? Que nosotros como sociedad veamos que es una palabra a lo mejor socialmente ofensiva, no quiere decir que no exista la palabra existe, tan existe que pues abre el diccionario y ahí está. Ese fue el primer motivo. No lo sabía. El segundo motivo. Ahora, espérame, el motivo fue el hijo. Ahora sí, Poncho, Pero es el más chiquito. No, y todo lo que quieras. Y ahí sí, Marlene y yo coincidimos, o sea, a los hijos hay que defenderlos. No se tocan. Estoy de acuerdo, no. pero eso es uno. Sí, claro. De los 80 puntos difamatorios de la demanda. Eso es lo que no te dijeron. No. O sea, lo que te debieron de haber dicho claro. Es, estamos demandando a TV Azteca porque 10 años después que salió Gloria Trevi, en Estados Unidos sacaron el 10º aniversario del Ojo del Huracán. Entonces empezaron a pasar en la televisión, en los canales de Estados Unidos, el Ojo del Huracán, güey. Y ella dijo, yo ya salí absuelta, me estás difamando. Esa es la pinche demanda de TV Azteca. Wow. Esa es la demanda. Son 80 puntos difamatorios, de los cuales ya les tumbaron 77. Entonces, esos 80 puntos, Gloria dijo, como me dijeron esto, yo considero que este punto vale $2 millones. Sí, pero la televisora dijo, espérame. O sea, en primer lugar, este programa lo grabé hace muchísimo tiempo. Este es el 10º aniversario, lo estamos volviendo a poner. Pues esto se grabó hace muchos años.
Es como si ahorita yo le dijera a Netflix, ¿sabes qué? Te van a demandar los hermanos Menéndez, güey. Porque sacaron tu documental. O es como si le dijera a Netflix, ya no puedes sacar documentales. O sea, te va a demandar OJ Simpson, por ejemplo. No sé si me doy a entender. O sea, sí. Es un trabajo de investigación en el cual, en el estricto sentido de la palabra, se colgó de ahí. O sea, es una demanda humo. Lo que lograron hacer con esta demanda fue callar a la TV Azteca, porque dentro de esta demanda no puedes hablar de Gloria Trevi, porque así está la demanda en Estados Unidos. Ahora, de ahí a que, sí, son 180 millones de dólares la demanda de todos los puntos, pero si tú le vas quitando, un montón. Por supuesto, o sea, a lo mejor nada más procede, a lo mejor la del hijo, que yo estoy de acuerdo con los hijos, no se debe de meter uno. Sí. A lo mejor dice la corte, sí, son $110,000. O sea, son 200, no sé, güey, $100,000. O sea, no son 180 millones de dólares. Yo nada más te puedo decir que fue un error muy grande que cometí, que mi familia... Pero no solamente fuiste tú. Mi familia se molestó bastante conmigo. O sea, sí te dijeron, oye, Marlene, ¿qué onda? Sí, mi familia, mis hermanos, o sea, uno de mis hermanos me dijo, Lene, o sea, pues ya todos sabían la verdad, ¿me explico? Sí fue me sentí yo muy mal, no quiero ver a esa Marlene, ahora sí que ya la Marlene del pasado, la Marlene donde estuvo sometida a esta la abrazo, pero este momento, porque fíjate que yo decía, ¿no? Cuando lo platicaba con mis amigas, porque yo he sido muy abierta a platicar, más bien mis amigas y gente de confianza han sido también mis terapeutas, ¿no? De yo sacar todas mis... Eso es bueno, ¿no? Que saques todo, te vas así como... Yo no me he limitado, ¿no? Entonces, ahora están muy contentas de que yo esté hablando, pero bueno, esto ya lo sabían, entonces yo les decía, o sea, me topé con la misma piedra. O sea, no me he equivocado en cuestión de una pareja, digo, pero en la cuestión de que volví a caer, tropezar con la misma piedra, digo, ¿cómo? ¿Cuántas veces tropezaste con la misma piedra, Marlene? Sí, bastantes. Pues, oye, y después de eso viene la serie, ¿te invitan a participar en la serie, VIX? Claro, sí, o sea, de ahí de que yo me veo que nomás me utilizó, decido bloquearlos, no saber nada de ellos. Si me escribían por medio del amigo de esto y que Carla Estrada me está buscando, que Gloria se iba a presentar en tal lugar, o sea, claro que yo ni siquiera yo le decía a esa persona, no me mandes esos mensajes, o sea, no cuenten conmigo, y así se estuvo dando y mandándome mensajes, y pues no, yo nunca estuve de acuerdo en esa serie, sabía que no se iba a decir la verdad. Pero te diste el lujo de mandar a freír, ahora sí que te diste el lujo de mandar la chingada a Armando Gómez. Cuando le dijiste, ¿quieres hablar conmigo? Vienes aquí a buscarme. Y lo mandaste, pero a volar. Le dijiste, ¿sabes qué? ¿Quieres? Le dije, te voy a decir quién es ella antes de ti. Le dije las cosas como eran. Yo fui esto, ella esto. Me preguntan las chicas, Marlene, ¿y él qué hacía? Pues nada, digo, se detuvo mucho porque pues estaba mi hermano ahí conmigo, no me dejaron ir sola de ninguna manera. Pero lo hiciste pagar su boleto para que fuera y le pudieras mentársela, pero sabroso. Con mucha educación y bueno. Pues, bueno, sí, claro, no, yo no estoy diciendo, pero sí le dijiste. Las cosas como eran, pero sí, yo creo que sí los tengo bien puestos. Pero así le dijiste, ¿tú no sabes quién es tú no sabes quién es Gloria? Pues claro que sabe quién es Gloria, por Dios. Son igual los dos, digo, lamentablemente, no estoy diciendo que no te estoy comprometiendo, pero con todo respeto, esta señora es una psicópata, con todo respeto. Pero bueno, ese es mi punto de vista, no lo sé. Yo nada más puedo decir, en base a mi experiencia y en lo que han pasado las chicas, que yo sé que lo pasaron, ¿sí? Entonces, pues como dije en una alfombra roja que fui, que la verdad me sentía, ¡ay, súper contenta! Estoy en lo mío. Te vimos. ¡Ay,
me faltaba mi Uli Boy, pero ya habrá otras para que estemos juntitos. Pues ahora, estoy en lo mío, Ponchito, o sea. Ya para irnos a su música y un poquito platicar con Uli, Sí. ¿Viste la película de Gloria? ¿Viste la serie? Te voy a ser bien honesta y no por eso que se base la gente en decir, ay, ¿por qué hablas sin que la vio? No la he visto. Justo ayer estaba comentando con unas amistades, sí fue ayer, y le digo que yo creo que muchas de nosotras no la hemos visto, pero eso no quiere decir que no sepamos qué pasa, ¿sí? ¿Ok? O sea, no puedo verla. Sí, o sea, entiendo. no me es sano verla. Pero ¿Consideras que ha sido revictimizada por Gloria? Claro, muchísimo, y por eso estamos, porque ya. O sea, Ya es el colmo. O sea, ya estuvo bueno, ya. Un libro, otro libro, una película, una serie de 50 capítulos, o sea, ya es demasiado, ¿no? O sea, las ha bloqueado también profesionalmente. Profesionalmente, cuando, oye, pues yo estoy haciendo algo que llegué, que por Para ahí eso hicieron. Entonces me parece, digo, oye, pues el sol sale para todos, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad de bloquear? O sea, pero la siguen bloqueando y ahorita con la demanda que le hicieron a Carla de la Cuesta y de hecho esto no es nuevo porque la primera demanda para que no se comercializara el libro fue precisamente el 20 de agosto, o sea, 8 días antes de que saliera el libro. Sí. Oye, pero ahí sí hubo mucho ruido, ¿estás de acuerdo? Claro, pues ya es otro tema, las redes sociales ya han empatizado más con ustedes. Sí. Sin embargo, antes de que saliera, por ejemplo, a mí me dice Liliana, yo abrí mi podcast porque después de la serie dije, ya basta. Qué bueno. Ya basta. Qué bueno. Pero ya había, o sea, antes, porque ustedes sufrieron una revictimización a lo bestia. O sea, primero vino el podcast de Raquel diciendo todas sus mentiras y su novela de La Letra Escarlata. O sea, dice todo y no dice nada. ¿No? Ay, es que el rayo de sol y que yo no hice nada y el pajarito, pues no hizo nada, o sea, resulta ser que la señora fue una víctima que no hizo nada, cuando la realidad de las cosas es otra. Es otra. Ella era una lugarteniente, por llamarlo así, ¿no? Si lo quieres llamar de alguna manera. Y viene esta revictimización con el podcast de Raquel, y luego viene la revictimización prácticamente de la mano con la serie de ViX, y ahí es donde muchos... Ahí fue el yo te puedo decir, y no me da pena decirlo, porque el reconocer que tienes un problema es de valientes, y me considero una persona sumamente valiente. Yo muchos años estuve con mi medicamento psiquiátrico. Pasaron cosas, lo peor que pasó en mi vida, que ha sido la pérdida de mi hijito Orlando, que fue un proceso de mucho. Antes, gracias, Ponchito, gracias. Estaba con medicamento psiquiátrico muchos años, lo logro dejar. En cuanto lo logro dejar, llevaba pocos meses sin ese medicamento y pasa lo de mi hijo, ¿no? Obviamente durante todo el proceso de lo de mi hijo, pues obviamente lo que no podía y no quería era dormir, era cuidar a mi hijo. Claro. Entonces pasa todo ese proceso, es la partida. Yo no sé si por un cansancio acumulado sí lograba dormir, con un estrés postraumático diferente, pero sí trae un estrés postraumático de todo el proceso, ¿no? Pero cuando sale la serie, cuando iba a salir la serie, que yo sabía que no iban a decir la verdad, y otra vez estar expuesta, y otra vez, entonces ahí me agarró la ansiedad terrible. Tuve 3 días sin poder dormir, o sea, ya estaba la serie, y yo, o sea, viendo, de repente que yo abría mi teléfono para buscar algo en el Google, y lo primero que salía, ya sabemos quién es Marlene Calderón, o sea, todo. Entonces, ahí de nuevo estoy con medicamento psiquiátrico hasta la fecha. Qué poca madre. Hasta la fecha. Entonces, y luego así, poquito a poquito me voy dando cuenta
la revictimización. O sea, ¿qué película es esta? Oye, pero después ya... Que hubieras querido que así fuera, pero no fue. O sea, no fue, y somos muchas las que estamos dando la misma versión. Por supuesto, y es que es eso. Todas están diciendo, o sea, a mí me dicen, Poncho, ¿por qué te volviste 100% pro víctimas? Porque yo soy un canal, o sea, yo lo he dicho, a mí ni me vengan a decir que yo defienda a Raquel y a Gloria, eso no va a pasar. O sea, primero cierro mi canal antes de apoyar a esas señoras. No, yo soy 100% pro verdaderas víctimas. Y yo así considero mi canal, yo ya escogí mi lado. Y siempre lo he dicho y de ahí no me voy a mover, ¿no? Y háganle como quieran. Tengo 2 marcas aquí, no sé si las ven, 2 cicatrices por una atropellada que me dieron el 25 de diciembre. Me han amenazado, me han demandado, y yo voy a seguir aquí. O sea, voy a estar firme con la causa, voy a seguir defendiendo divulgando el caso. Voy a participar con youtubers de Estados Unidos. Ayer grabé con una de Chile. Te escuché que dijiste eso con Liliana. Sí, de hecho el martes es nuestro primer programa, ya con la gente de Estados Unidos, con una youtuber que tiene muchísima comunidad. Entonces vamos a empezar a difundir eso. También vamos a grabar con youtubers de España. Entonces, bueno, vamos a empezar a difundirlo. Pero me dicen, bueno, ¿cuál es, por qué, güey? O sea, ¿por qué te escogiste, te amarraste, te amachinaste en tu lado? Digo, porque ellas tienen pruebas observables. Las denuncias de Chihuahua son pruebas observables. Los testimonios son iguales. Tú no tienes nada. Gloria Trevi no sale, no da la cara, manda a su gente, manda a sus chalanes, pero ella no da la cara. La señora Raquel se ha desmentido, o sea, se contradice todo el tiempo. Hay videos donde están sus contradicciones todo el tiempo. La señora está mintiendo. La señora está mintiendo. ¿Por qué? Porque agarran y nos dicen, güey, Tamara Zúñiga, que también está mintiendo. ¿Por qué me dice que me va a demandar? Si estoy diciendo mentiras, ¿por qué me va a demandar? ¿Porque exhibí su caso públicamente? ¿Porque dije lo que estaba pasando en la Fiscalía de México? Por Dios, yo no lo inventé. Eso es lo que está pasando. Mi chamba es investigar. ¿Por qué me hablan? ¿Por qué me amenazan el señor Pineda, el señor Arzola y la señora la fiscal, la señora Leticia, ¿cómo se llama? Patricia. ¿Por qué me amenazan? ¿Por qué me escriben y me dicen cállate? O sea, si estuviera diciendo mentira, no me hablarías y no me escribirías y me dirías cállate. O no me diría el esposo de Raquel, cállate, te voy a denunciar al FBI. O te dirían, mira, Poncho, lo que están diciendo ellas es mentiras. Dame réplica. Aquí están mis pruebas, dame réplica. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Cada vez son más personas las que están abriendo los ojos hacia la verdad. Porque al final, si no defendemos a estas, que ahora son unas mujeres hechas y derechas, pero en su momento eran unas niñas, si no defendemos y si somos pro víctimas a medio chiles, ¿cómo vamos a poder defender a nuestras demás mujeres, a nuestras hijas, a nuestras esposas, a nuestras hermanas? Entonces ahí es donde uno debe dejar ser hipócrita y debe entender que la moral no es un pinche árbol que da moras. La moral es algo que nos define como una estructura social. Aunque lo que está mal, está mal. Aquí hay pruebas observables. Todas denunciaron en tiempo y forma. Todas. Liliana fue a Brasil y dijo, yo hice esto, aquí estoy, y levantó su denuncia en Brasil. No se escondió. Ellas compraron a las autoridades. Hubieron conflictos de intereses por los cuales ninguna de las verdaderas víctimas pudo tener su justicia. Y esa es la verdad de las cosas. Hubo un conflicto de interés. En marzo vamos a ir a la Cámara de Diputados. Nos invitaron a la Cámara de Diputados. Vamos a estar en 2 mesas de trabajo ahí con varios diputados. Y yo les dije, yo voy a exponer el caso de Gloria Trevi, Sergio Andrade y Raquel Portillo. Es que tú, ¿qué vas a hacer? Cabrón, ¿tú cómo lo sabes? Si no lo intento, no voy a hacer nada.
Si ya voy a estar en la Cámara de Diputados, ya me invitaron, pues yo voy a exponerlo. No pierdo nada. Sí, O sea, al final del camino, el no hacer nada sí trae consecuencias. Y ese ha sido el problema. Por otro lado, vemos la contraparte. Los canales que se dedican a ofender a personas que lo único que están haciendo, Uli y Marlene, lo único que están haciendo es salir a decir, cuenten mi historia, pero cuéntenla bien. Digan la verdad de lo que me pasó. No me vengan a mí a hacer una serie pedorra, porque hace el 16, ¿no? Que fue lo de la rueda de prensa de Gloria Trevi. Dice, es que ustedes agarren la onda. Es que yo les dije que la serie iba a tener partes de ficción. Espérame. O dices la verdad o dices mentiras. No puedes. Eso me preguntaron en la alfombra roja y yo, pues qué lástima. O sea, eso es a lo que voy. O dices la verdad o dices mentiras. Ahora, y los medios, ¡ay, bravo! Los lamebotas, güey, las preguntas acomodadísimas. ¿Dónde está ese periodismo que preguntaba? ¿Sabes? Y cómo le preguntan a las chicas, o sea, las ven y les preguntan. Pero que sí, ¿por qué me estoy colgando de la fama de ella? Ay, pero ven a la señora y mira, les hace así preguntarle, oye, ¿en verdad sí le hiciste esto a esta o a la otra? Sí, claro, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué compraste? ¿Por qué tienes en tu nómina? Es que eso es lo que a mí me dicen en muchas ocasiones. No eres periodista, no me interesa ser periodista. Los periodistas de ahora les faltan muchos huevos. En ese momento te paras y le dices, a ver, señora, nosotros no nos venga a venderla. Aquí usted díganme, ¿por qué tiene al juez que la liberó en su nómina? Para empezar, ¿qué onda con la investigación de la UIF? ¿Qué onda con su lavadero de dinero? ¿Qué pasó, señora? ¿Qué pasó con la demanda de McAllen con la señora de la limpieza que no le pagó y que le retuvo su pasaporte? Porque esta señora se chinga a todos, ¿eh? Hasta su señora de limpieza la demandó. Entonces, tiene demandas en McAllen, vienen nuevas cosas en Houston, tiene demandas en California, tiene la demanda de la Corte Interamericana, tiene la denuncia de la UIF de la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene las demandas de Chihuahua que nunca se ejecutaron y tiene lo de la demanda penal por oficio en la Fiscalía de la Ciudad de México. A ustedes, público, ustedes, invitados, ¿se les hace normal que una persona tenga tantos pedos en la vida? Bueno, yo voy a ser muy concreta en esto. Estamos separando completamente su talento, o sea, lo que es un artista, pero no separan, yo creo que los fans, ¿no? O sea, los fans sí nos separan. Sí, la persona, ¿no? Es muy respetable, o sea, es muy respetable que no vean, o sea, pero es una persona que por algo está, entonces tiene tanto poder, porque yo tuve un evento acá desafortunado, acá en mi propia tierra, con una persona que me conoció y que yo me hice amiga de él y era su super fan, o sea, un fanático coleccionista de él, y yo sin saber, Ponchito. No, ¿y qué pasó? No, nada, o sea, nos conocimos por otro tema él también había tenido pérdidas. La cosa es que yo le caí muy bien, sabía perfectamente quién era yo, pero yo no sabía quién era él. A lo que voy es que cuando yo me doy cuenta, yo fui, pero muy, muy directa y frontal como soy, y le dije, te la voy a poner así. ¿Qué pasaría si tu amiga, o sea, si tú fuiste un sobreviviente del Holocausto y tu amiga adora a Hitler? Sí. Le dije, perdón, pero ¿quién soy yo para ti quitarte tu fanatismo? Pero yo no puedo ser tu amiga. No puedo ser tu amiga. Claro. O sea, no puedo ser tu amiga. Y esa persona, las preguntas que me hacía, porque acá me dijo, me preguntaba cosas y dije yo, mira, si tú me estás grabando, o sea, créeme que no puede ser algo que no he dicho, número uno. Claro. Algo que no se sepa. Y como, ¿por qué me estás haciendo estas preguntitas? Sí, entonces, a lo que voy es que
es lo que Gloria les ha informado, o sea, cómo se navegan toda la gente que está de su lado, los Claro. fans, ¿sí? O sea, la misma línea, ¿no? De que piensan que las chicas se quedan con todas las propiedades, que, o sea, yo le dije, Pobrecita, ya no hizo nada. es que traes la línea. Que Es hasta que, es que es la misma línea, es la misma línea. Es la misma línea de hace 30 años, 27 años, cuando salió el libro de Aline, es la misma. Sí, lo mismo. O sea, nada más ha cambiado de generación y nada más ahora pues se agarra puro tontito ahí para querer desprestigiar. O sea, sale la señora Lizárraga y a ver, tiren la Marlene y ya salió con Poncho y a ver, el señor ese del Águila y la señora Lizárraga y el señor Bermúdez ahí, formen a sus soldaditos a atacar en redes sociales. Eso es lo que pasa, Eso es lo que pasa, en serio se los digo. O sea, los ataques en redes sociales son verdaderos, los hackeos son verdaderos. Pero me da mucha risa porque el día de ayer, un señor, un pelmazo ahí que se dedica a insultar a las verdaderas víctimas, bueno para nada, tuvo más likes mi comentario diciéndole que era un tarado. Bueno, le dije con otras palabras. Sí. Tuvo más likes mi comentario que su video, güey. O sea, quiere decir que la gente sí está monitoreando lo que dicen los demás, sí está apoyando a las víctimas, sí está al pendiente de lo que está pasando. Y a mí me da muchísimo gusto, la verdad, ver cómo ustedes se han unido y la fortaleza que ustedes emanan, porque son un ejemplo para pues, todas las mujeres, la fortaleza y entender y de verdad conceptualizar el infierno que tú viviste durante 9 largos años de infierno. Y eso es admirable, Marlene. O sea, de verdad, mis respetos para ti. Muchas gracias, Poncho. Gracias y doy gracias por contar con gente como ustedes, porque nos están haciendo justicia. Yo te voy a decir algo, Poncho. Yo no sé qué vaya a pasar con la justicia ante las autoridades, ¿no? Sí, lo que sí la social ya la ganaron. Ajá, la social. Yo para mí, el estar todas unidas, para mí es la victoria. O sea, ha sido una depuración, una catarsis. Que es el nombre de su canción. Es una catarsis. Lo que estoy viviendo con la chica. O sea, me pregunta ayer una amiga así preocupada de que me dice, oye, Marlene, pero cuando estás con ellas, hablas cosas tristes, o sea, recuerda, le dije, nos la pasamos a toda madre. No, bueno, también, pues, ¿qué quieres que hable en la línea? Te abre tus alas, pues, obviamente. Lloramos, reímos, bebemos, o sea, hablamos, de exparejas, o sea, entonces, las adoro. ¿Quién más me puede entender que las que vivieron lo mismo? Porque ningún psicólogo, ningún psiquiatra vivió lo que yo viví, y ellas sí. Exacto. Entonces, para mí eso es una victoria, que todas estemos, y yo visualizo esa fotografía cuando yo ya me decidí a unirme, visualizo la foto donde todas vamos a estar, que ya lo estamos, tomadas de la mano hacia arriba de que se hizo justicia, de que ya México no dejó en la oscuridad este caso que supera la ficción. No elegí eso, Ponchote, no lo elegí, me tocó, ¿sí? Amén sea así. Entonces, pero bueno, tengo la resiliencia que me ha tocado y que me ha tocado una tras otra y más fuerte, pero he tenido la capacidad de ser resiliente para bien, porque para también la resiliencia se puede usar para mal. Claro, pasa en otro paso. Sí, pero te da el picotazo, ¿no? En mi caso ha sido para bien. Y se ve, te veo una mujer sana espiritualmente y mentalmente. Así es. Te veo bien. Y ahora, mi querido Uli. ¡Ay, mi amor! Te abrazo. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, aquí a punto de convertirme en unicornio. A punto de es que sí, bueno. Sí, no, o sea. A ver, mi Uli. ¿Tú de dónde eres oriundo? ¿Dónde naciste? Sí, nací en Ciudad Lerdo de Tejada, Veracruz. Veracruzano, jarocho.
¿Y cómo empieza cómo fue tu niñez? ¿Vivías con tus padres? Vivía con mis abuelos porque... ¿Con tus abuelos? Ajá, porque mi papá, pues bueno, pues mi papá, como en muchas, como pasa muy habitualmente en nuestra sociedad, Se fue por los cigarros. Se fue por los cigarros y ya no volvió. Entonces, Qué raro. pues mi abuelita, mi amor, pues a mi mamá, ¿no? O sea, son tu figura paterna, tu abuelito y tu abuelita. Exactamente. Pero pues obvio, pues mi abuelita tuvo que mandar a trabajar a mi mamá, ¿no? Entonces, fueron los que me mantuvieron, con los que crecí. Y pues así. ¿Cómo era cómo era Uli Boy de chavo? Siempre fui muy hiperactivo dentro de lo que yo estaba escribiendo, porque quería hacer como un podcast. Cuando haces un podcast te toca escribir. Sí, Entonces, claro. yo puse que siempre he sido un chavo, o desde niño fui una persona a la que consideraban, o a lo que dicen hoy en día, hiperactivo, ¿no? No sé si porque mi personalidad era así o fue como mi mecanismo de defensa con las situaciones que me tocaron vivir desde chavito, ¿sabes? Entonces, fui amigo, yo trepaba a los árboles, me desaparecía pues era un pueblo, o sea, en un pueblito, pues todo el mundo se conoce. ¿Cómo se llama el pueblito? El pueblito se llama Saltabarranca. Saltabarranca. Saltabarranca, ajá. Saltabarranca de la Cruz. Y todos se conocían y todo el rollo. Sí, de repente, ¿y Ulises dónde está? Y Ulises, no, pero aparte bien atrabancado yo, porque me acuerdo que hubo un señor que se desvivió y lo encontraron en los cañales y Ulises escuchó el rumor yo de niño y fui. Y te fuiste a los cañales a buscar al señor, güey. Pues yo veía a la gente y yo quería como ayudar, entonces ya lo traían cargado y yo le agarraba de la mano porque según estaba ayudando a la gente a cargar al muertito. Ah, qué buena onda, güey. Estoy inocente, tú cargando al muertito. Sí, no, exactamente. Y desde niño siempre me ha gustado como tener de ayudar. Ok. ¿Sabes? Esa intuición de ayudar. Lo mismo me pasó es una situación, no quiero abordar mucho en el tema, ¿no? Porque lo quiero hacer con más tiempo. Sí. Pero también por ayudar, o bueno, pues no, era muy niño, yo tenía 5 años. Por no perjudicar. No, porque, o sea, no, cuando yo tenía 5 años y estaba yo en un árbol porque tenemos un hermoso de guayabas. Y entonces yo me la pasaba comiendo guayabas, Marlene y todo. Y entonces del otro lado es donde llega mi vecino, ¿no? Y me pide ayuda para que yo le ayude a cortar una guayaba. Ok. Entonces bajé así del árbol porque me dijo, ven, baja hasta acá, yo te voy a ayudar a cargar, te voy a cargar, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo tenía 5 años, yo quería ayudarle a cortar y pues bueno, fue donde se suscita la primera vez que esta persona abusa de mí y lo tengo que empezar a hablar porque pues por la canción que se viene, que se llama Catarsis, ¿no? 5 años. 5 años. 5 años tenía cuando eso pasó. ¿Lo platicaste con nunca lo platiqué, familia? Pasó de los 5 años hasta los 12. Nunca lo platiqué. Con mi familia nunca lo platiqué. Y hasta 35 años después. El año pasado les dije lo que pasó. Pues yo que no les quería decir porque yo no quería hacer daño, porque existe culpa, porque existe vergüenza. Que al principio pasa mucho eso, ¿no? De que tú te sientes culpable de algo que te hicieron a ti y ya con la adultez ya agarras y dices, pues es que yo fui la víctima, o sea, ¿por qué pero pasa mucho también por vergüenza a veces las víctimas no hablan, y eso fue como que tu caso en específico de chavo, todas esas dudas, ¿no? Porque también estabas muy joven. Pues imagínate 5 años, eres un niño, o sea, no está bien a ninguna edad, ¿no? Pero sí. a los 5 años, amigo, o sea, te corrompen, empiezas a pensar en otras cosas que no debes de pensar. Quiebre, sí, te quiebran, güey. Te afectan, lo veo ahorita ya como adulto, que ya analizo mi vida pasada, ¿no? Y afectaron comportamientos míos. Por ejemplo, y hago un paréntesis, si una de las chicas, ¿no? Se supiera que cayó en la prostitución, en la drogadicción, hermano,
tuvieron detonantes, esos son detonantes muy grandes para que una persona caiga en ese tipo de comportamiento, sí, ¿sabes? Sí, claro, claro. Porque he conocido a mucha gente y platico con ellos que tienen adicciones, ¿sabes? Y muchos de ellos vienen de ese tipo de situaciones traumáticas. Completamente de acuerdo. Eso sí son puntos de quiebre. En la psicología se llaman puntos de quiebre, porque tú tienes una vida normal y de repente llega alguien y te la corrompe. Entonces. Exacto. Y todavía, o sea, ¿y por qué digo, haciendo un paréntesis? Porque si pasase eso, si llegase a pasar eso, descubrirse eso con una de las chicas, la gente las empezaría a atacar. Ah, pues mira, ahí está la que se desnuda, ahí está la que baila, ahí está, ¿sabes? Sí, sí, la gente, la sociedad es muy cruel a veces, güey. Muy cruel, muy cruel. Exacto. Y pues bueno, pues así tuve muchas, digo, después voy a abundar más, Poncho. Porque sí, tú cómo te sientas, güey. Sí, no, pero en cuestiones, pues me afectó físicamente, sexualmente me afectó también en mis relaciones interpersonales. Digo, ahorita lo puedo ver porque digo, sí es cierto, ¿no? Y te informas. Pero no solamente eso, ¿no, Uli? Me quiero pensar que también afecta, y eso es en general, después de ser, o sea, de sufrir un abuso sex, y que sales ya de este tipo de situaciones que pasan, te es más complicado no solamente confiar en tu o en una pareja, en este caso en específico, por ejemplo, a una mujer, le es difícil confiar otra vez en un hombre, pero si no solamente es algo muy importante. A mí, yo soy muy, me encanta saber por qué pienso, por qué me enojo, por qué me pongo feliz, por qué, ¿no? Entonces siempre estoy así como que en la introspección. Y una de las cosas, hubo un libro que me encantó mucho que se llama Francesco, es una trilogía que se llama Joana García. Entonces, en una ocasión tuve una consulta con ellos vía virtual y todo, y ellos me diagnosticaron, ¿no? O sea, así, pum, dice, tú tienes un trauma de desconfianza, ¿no? Pues entonces, por eso es que cuesta a veces tener trabajo, tener pareja, afecta a tus relaciones interpersonales porque no existe esa confianza. Alguien te hirió esa confianza. Exacto, sí. ¿no? Entonces, hay que trabajar sobre eso. Sí, o sea, la mula no se hizo visca, le hicieron a palazos, ¿no? Exacto. Ahora, ¿tenías algún, bueno, todo el mundo tenemos un artista que es el que decimos, wow, es nuestro artista? Por ejemplo, en mi caso, pues es Depeche Mode. Yo incluso me dejé mis patillas, digo, se me hace ridículo que ahorita a mis 45 años sigo usando mis patillas como David Gahan, ¿no? En serio, güey, mira. Pero, pues mi grupo favorito era Depeche Mode. Yo decía, no, Depeche, ¿no? Ahí, no sé cuál era tu grupo favorito, Marlene. ¿Qué me encantaba? Me encantaba Bon Jovi. Yo me dejé influenciar por mi hermano cuando recién empezó el MTV. Ah, claro. Entonces, cuando valía la pena MTV. Porque cuando valía la pena. Guns N' Roses, Bon Jovi, me fascinaba, Poison. O sea, sí, los de cajón de los 90. Poison, Motley Crue. Bueno, pues obvio, los Timbiriches acá. No soy de época de Menudo. Yo me acuerdo que mis primas, que me llevan 10 años, a ellas les fascinaba Menudo. Sí, lo que pasa es que Menudo es de los 70s. Exacto, entonces yo estaba muy pequeña. Pero pues Timbiriche, pues sí me gustaba. Y a Guzmán, ¿no, mi amor? ¿Te gustaba mucho la Guzmán? Sí, la verdad, a Guzmán me gustaba mucho. ¿Y cuál era tu cantante favorito, Uli? Mi cantante favorito, bueno, pues dependiendo de mis etapas, ¿no? Pues bueno, sí, obviamente, güey, pues no me vas a decir a los 5 años, no, era Metallica, güey, pues, o sea, yo me imagino a un chavito de 5 años. Bueno, mira, a los 5 años, 6 años, 7 y todo, en esa niñez, yo odiaba las canciones de Juan Gabriel, yo odiaba las canciones de Vicente Fernández, porque era cuando la abuelita y a los primos y los tíos se era lo único que escuchaban, ¿no? Lo que escuchaban y yo decía, es que ya van a poner esa música, ya van a tomar, ¿sabes? Entonces, bueno. O sea, pero eso fue hasta los 10 años, o sea. Hasta los 12. Sí. Estuve bien. Ya después, pues mis gustos cambiaron, sobre todo, pues en la época cuando salí de la secundaria a la preparatoria. ¿Cuántos años tenías ahí más o menos? Tenía ahí aproximadamente. ¿De la prepa?
16. 16, 15, 16 años. 15, 16 años. Okay. Y ya fue ahí donde yo obvio, la música siempre formó parte de mí y tomaba cursos de canto. Ya dilo. ¿No? Ya dilo. Sí, no, pero que me tomaba cursos de canto y yo tenía, ¿sabes? Mira, me hice fan de Selena, güey. Puta, yo decía, no sé. Sí, bueno, pues sí, Selena. O sea, y me encantaba su música, pero Tex-Mex. yo me di cuenta que a mí me gustaban mucho las letras. Entonces, era también José José, era también ahí ya empezaba ahí ya Juan Gabriel ya me empezaba a cerrar los ojitos. Claro. En esencia, ¿sabes? Pero quien definitivamente una vez me atrapó fue precisamente esta artista, Gloria Trevi, cuando cuando la estaban buscando y todo, yo no crecí con su música. Entonces, pues pasaban su música en la televisión, pasaban cuando hacían sus programas. Era Gloria Trevi tu La llegó a hacer algunos, sí, claro, mucho, demasiado. O sea, pero así, fan enfermo. Enfermo. O sea, de verdad. O sea, enfermo porque la conocí pues en una situación donde sale a la luz este caso, donde a la señora la apresan en Chihuahua, donde empiezo a buscar contactos con fans, los fans me llevan hasta la mamá, con la familia y todo. ¿Tú te fuiste con Gloria Ruiz? ¿Fuiste con Gloria Ruiz? Gloria, bueno, no, me fui con ella. No, o sea, la conociste, vaya, la señora. No, sí la conocí exactamente. Ahí me acuerdo, yo tenía 17 años cuando conocí a la señora. Y cuando la conocí, que me invita fui con otros 2 amigos, nos invitó a Sanborns a comer, a desayunar. Ahí ya Gloria pues ya estaba en Brasil, ¿no? Entonces, pues en prisión, ya estaba presa. Yo de 17 años, todo emocionado, pues la verdad yo nunca fui un chico así, como que sí era muy, muy hiperactivo, muy alocado, como dicen, pero nunca fui un chavo que fuera alcohólico, que tomara de vicios, ¿no? Bueno, finalmente ese día que la conozco y cuando me dice, ¿no? Pues me dice, no, mijito, Ulises, y yo, sí, Ulises, hijito, mijito, porque se me queda viendo así, ¿no? Mijito. ¿La señora Ruiz? Sí. Ok. Mi hija te compuso una canción y dice, Ulises, no solamente es un nombre de mitología, es mi defensor día con día. Yo dije, no, de aquí soy, yo tengo... O sea, ¿te acuerdas hasta lo que sí, no, yo tengo muy buena memoria, muy buen olfato. Entonces, no, lo que veo. Sí, o sea, y entonces... Mira de qué cosas me vengo enterando yo ahorita. Sí, entonces... ¿No sabías? No. Eso que está diciendo ahorita, no. No lo sabía, Marlene. Ok. Y entonces eso, así era el defensor. Pues me llevó. Y ibas a ver a Gloria al bote y la conociste. Eso fue después, claro, sí, o sea, eso fue después, porque pues ya sabes, en lo que la extradición y todo, bla, bla. Ya cuando la extraditaron, la mamá de Gloria me envió dinero para ir a Chihuahua. Nos las pasamos, la mamá de Gloria no fue para allá en aquella ocasión. No recuerdo bien, pero sabes, ya hace muchos años, pero por allá anduve en Chihuahua y fue así como decidí de repente, hermano, dejé escuela para que veas qué tan enfermo estaba, ¿no? Y asumo mi responsabilidad porque nadie me obligó, nada, okay. O sea, nos asumo responsabilidad porque nadie me puso una pistola de no. Pero yo ya mis 18, 19 años. Dejaste la escuela y todo para irte a apoyar a Gloria. Música, mis sueños todos, o sea, para la prisión, porque pues yo ya la empezaba ya. 17 años tenías. No, ahí yo ya tenía ya 18, 19 años. 18. Ajá, entonces, que también volteo a ver y digo, pues era un mocoso, ¿no? O sea, y pues empiezo ya allá en Chihuahua, pues aparte yo ya tenía acceso directo a la prisión. Exactamente. Ya en 18 dije, y ahí, en Chihuahua, cierto. Chihuahua, ok. Sí, o sea, nada más estaba Raquel y Gloria. Raquel y Gloria, exacto. Esas dos chicas, las cuales, pues bueno, en esa época, pues obvio, estaban en una situación muy de carencia las dos, y pues difícil, ¿cierto? En el momento en el que Gloria, esto lo hablé ya antes, y en el momento en el de que ella se da cuenta, bueno, para empezar hubo un tiempo en que yo me separé de mi familia, que yo no dimensionas a esa edad. ¿No? Okay. Entonces,
no tenía dinero para contactar a mi familia, que en aquel entonces, ¿te acuerdas las tarjetas telefónicas? Sí, la Datel, ¿no? La Datel. Pues ni para eso tenía. Ya después te contaré cómo sobrevivía. Pero pues también pasaba unas situaciones muy, muy precarias. Y una vez llego a la prisión y Gloria me dijo, oye, Ulises, ¿y cómo está tu familia? Yo no quería como que preocuparla además, ¿no? Entonces le digo, no, pues está muy bien, ¿has hablado con ellos? No, pues que sí, ¿cierto? Entonces me dice, no seas mentiroso, Ulises, porque hoy mi abogado me dijo que tu abuelita le habló y que tienes 1 o 2 semanas que no te reportas con ellos. Entonces, dame tu número de tu casa. Le dije, no te lo voy a dar. Dice, si no me das el número, entonces pues, te prohíbo las visitas. Y yo, no, pues mi número es 57 89 82 83. Te lo aflojaste, sí. Sí, ya, bueno. Mi abuelita, tú la conoces un poco, Marlene, o sea, odiaba, yo creo como muchos papás, odiaba a Gloria, güey, porque decía, se me fue mi chamaco de 18 años. Todo el escándalo. Ajá, ¿no? Ibas a defender a esa mujer depravada, ibas a no sé qué. Y que... Hágale caso a sus abuelitas en su casa, señores, las abuelitas son sabias. Pero bueno. Y que esa mujer y que esto, cuando Gloria me pide el número de teléfono, al otro día ya me puedo comunicar con mi familia y hablo con mi abuelita. Le digo, mami, ¿cómo estás? Hijo, me habló Gloria, qué linda es. Qué encantadora, me dijo. Ay, hijo, está cabrón, que eres una persona muy hermosa, que nunca va a olvidar lo que tú estás haciendo por ella, que no sé. Bueno. Así se ganaba los papás, ¿verdad? Sí. Entonces, mi abuelita tiene unas ganas de decirlo, Marlene. Pero a mí ya me lo dijo. A mí ya me lo dijo. ¿Sabes qué le dijo mi abuelita Poncho? No, ¿qué le dijo? Ay, mamá, ¿para qué le dices eso a Marlene? Me dice, hija, solamente te pido que no le vayas a hacer lo que esa mujer le hizo a mi hijo que le vio la cara. No, güey. Ah, bueno, ok. Y Marlene, señora, yo no soy esta señora. Sí, no, hay un abismo, pero un abismo, o sea, de las mujeres que son las verdaderas víctimas de esta señora, hay un abismo de diferencia, un abismo. Ella es tan pobre, güey, que lo único que tiene es dinero, güey. Y así se morirá en su podredumbre de todo lo malo que ha hecho. Pero bueno, discúlpame. Es que me enojo, pero ya. A ver, regresa. Y entonces ya tu abuelita te dijo, me habló Gloria Trevi. Sí, qué buena persona. Entonces yo súper contento, pues porque ya mi abuelita, ya mi familia. Ya te había dado el ok. Ya quería a la persona por la que yo estaba allá en Chihuahua. Y aparte, pues Gloria, ¿sabes? Poncho, pues yo te estoy hablando de esos momentos, ¿eh? Uh-huh. Hay que ser inteligentes y... Sí. ¿no? Entonces, en esos momentos, pues obvio, yo sentía que ella me quería mucho, ella se preocupaba aparentemente por mí, me consiguió escuela para que yo terminara la preparatoria, me puso a estudiar música, también con la señora Hilda en su casa de música, la batería, porque yo me pasaba así, cuando había visita y me decía, oye, yo te veo talento para la batería, y cantábamos y les hacía, trataba de yo hacerles pasar un momento ameno a las dos dentro de eso que estaban viviendo, ¿cierto? Y pues ya hasta que salieron, Poncho, yo me tuve que regresar de Chihuahua por una situación, una situación muy difícil que pasé de adolescente. Ok. De una situación muy difícil que pasé de adolescente, que en alguna ocasión en un canal llegaron a decir que lo que me pasó ahí lo inventé. Ojalá lo hubiera inventado, porque fue una situación muy difícil. Gloria lo supo, lo sabe, Raquel también. Ella, solo que la única que vi una inquietud muy... Bueno, es que ya en este tema yo ya no sé qué creer, güey, o sea, ¿no? Sí, pasaste una situación difícil y pues bueno, al final viste más empatía quizás en Raquel. La empatía, Gloria, exactamente, que me mostró más fue Raquel. Y Gloria fue como más... Fue más fría, fue más... ¿Se te cayó tu ídolo? No, ahí no.
se me cayó muchísimos años después. Ok. Muchos años después. Muchísimos años después se me cayó Tu ídolo. venda. Pero pues bueno, son experiencias, esas experiencias que me hacen ser ahorita pues, también la persona, construir parte de... Y bueno, a raíz de esa mala experiencia que pasaste y que, bueno, todo lo que viviste con esta señora, dijiste, por las razones que sean, los motivos que tú hayas tomado, dijiste, yo ya no quiero ver a esta señora y ya me voy de aquí. No fue eso, yo quería quedarme ahí, pero la situación que pasó en Chihuahua fue muy traumática para un adolescente de 18 o 19 años. Tenía que ver con una enfermedad que me hicieron creer que yo tenía. Y entonces, pues en ese entonces no había mucha información porque era una enfermedad de tipo sexual, ¿no? Entonces, que me habían creído me hicieron creer que yo había sido contagiado. Y entonces, pues yo lo que quería era ver a mi familia y me fui a ver a mi familia. Y fue en ese transcurso cuando esta señora sale también de la prisión, ¿no? En esos meses. Sale de la prisión, pero cuando yo me fui a mi casa fue, no sé, abril del 2004. Entonces pasó mayo, junio, julio, agosto. Y yo estaba muy mal porque todavía después de eso, afortunadamente todo salió bien con esa enfermedad que después me dijeron que fue una broma, después me dijeron... No, qué poca madre. Eso no se hace, güey. Que fue una broma, después que supuestamente esas personas me lo habían mandado a hacer. Bueno, ya después abundaré más en eso. Como para una muestra de lealtad o algo así. Una muestra de lealtad, etcétera. Pero yo me enfermo de hepatitis, ¿no? Y debo de aceptarlo, o sea, tampoco voy a ser no fui una santa paloma, o sea, no. Sí. O sea, sí, andaba dando el moñoñongo por acá y el moñoñongo por allá, o sea, también, ¿no? Okay. Sí, no, o sea, no, pues. Sí, no, está bien, güey. Pero bueno, o sea, en una de esas me dice el doctor, pues no saliste positivo en esto, pero mira, te infectaste de hepatitis. De ahí se salieron muchos rumores, porque al mismo tiempo que yo me enfermo de hepatitis, el esposo también se enferma de hepatitis, la otra persona con la que yo había estado, bueno, no, fue un despapalle que yo no quise saber nada, pero fue en ese periodo cuando yo le dicen, porque sí me dijeron, sí le dijimos a Gloria que estás enfermo, pero nunca me habló, nunca me hizo una llamada, nunca me dijo cómo estás. ¿Te sentiste utilizado? Con el tiempo, hace poquito que recapitulé, que escucho las versiones de las chicas y todo, pues obvio sí. Una vez le dije a mi mejor amiga, le dije, oye, pero ¿por qué Gloria crees que se comportó así con nosotros? Me dice, mijo, ella es más grande que yo. Te voy a hablar como dicen los jóvenes. ¿Sabes por qué ella no? Dice, porque ya no le monetizamos, ¿no? Entonces, y dije, sí es cierto. Sí, sí. Es una persona muy oportunista. Yo la verdad es que ayer estaba hablando de narcisismo. Y justamente hay una situación de que el narcisista habitualmente, bueno, en este caso yo veo una patología muy marcada de un psicópata narcisista, pero habitualmente el narcisista solamente le importa sus beneficios personales, o sea, no le importa, a lo mejor a ti te va a usar y te usa 3 años, güey, y si ya no le sirves, no le va a doler, o sea, te va a mandar a volar y va a agarrar a otra persona y todo lo va a hacer. O sea, si el narcisista tiene que hablar mal de ti para ganar dinero, lo va a hacer, güey. Si el narcisista tiene que pisarte para subir, lo va a hacer, güey. Ahorita se me hace muy raro, amigo, por ejemplo, tengo muchos años intentándolo en la música, muchos años, ¿verdad, mi amor? Sí, mi amor. Estoy ahí. Ay, También pasó una situación ahí que hubo, ¿no? Con una agarradera de pendejo que también me traían de parte de esta señora. Ay, no, es que no sé si... ¿Tú cómo te sientes? A ver, no, yo sé. ¿Cómo tú te sientas? Pero, hermano, tengo 20 años casi intentándole ahí, machacando, haciendo castings, yendo esto, sacando discos, sacando canciones, videos y todo. Y durante ese tiempo, muchas personas, pues me vieron, me conocieron, y, bueno, malo, lo que tú quieras, me veían, ¿no?
Sí, Entonces, te ha bloqueado tu carrera, claro. ahorita que estoy con Marlene, a la cual le agradezco, porque también gracias a ella es que otras muchas personas más me conocen. Oigan, a ustedes dicen, perdón que te interrumpa, pero dicen que realmente Marlene y tú se conocieron porque Liliana Soledad Veguero los presentó, Sí, Sí. ¿no? Entonces, sí. Solo que ¿sabes qué, Poncho? Que hay una situación que Marlene no recuerda. Le digo, Marlene, una vez yo salí o no me dejaron entrar, no recuerdo bien la situación, para que les miento, del Cerezo. Ujú. Le digo, y yo salí y tú te ibas subiendo a tu camioneta con tu ex esposo y te saludé y me dijiste, ay, hola, bla, bla, bla. Y ella, toda buenísima onda, me dijo, ¿a dónde vas? Le digo, voy pues a Chihuahua porque estaba retirado el penal, como a media hora en carro. le echaste te echó un aventón. Me echó un aventón, pero dice que no se acuerda. No me acuerdo, ¿eh? Que no se acuerda de ese. Oye, pues, hace muchos años y solo una vez. pero sí, mira, hay una cosa que sí te debo de decir, que no se me hace tan descabellado lo que me estás diciendo, te voy a decir por qué. Mucha gente, cuando asocia el caso de Trevi, dicen, bueno, lo que pasa es que ella no, ¿cómo va a bloquear carreras? No, sí lo hacía. Y de hecho, no solamente lo hacía ella, lo empezó a hacer Sergio Andrade. O sea, en realidad ella aprendió de Sergio Andrade, porque antes de Boquitas Pintadas, Sergio ya tenía una historia. Y dentro de esa historia afectó a muchas mujeres, a muchas. Y te voy a decir una, dentro de todas las que afectó, bueno, te puedo decir Nora Miranda, te puedo decir Guadalupe Casillas, pero había una cantante que tenía un talento, güey, impresionante. Judith Enriqueta Espinosa Chávez Parks, me parece. Así se llamaba, Gaby. Una voz. No. De hecho, ella estaba como proyectada a ser la primera, ese primer arquetipo, ese personaje de Gloria Trevi, pues el primero estaba enfocado para Gaby. Y no solamente, pues, le arruinó su carrera a Gaby, güey. O sea, Gaby llegó a Televisa y le dijeron, aquí ya no puedes estar. Después de trabajar en Siempre en Domingo, estar con los más picudos en ese tiempo, pues ya le cortaron las alas en Televisa, ya no hizo nada de su carrera. Pero ella estuvo en el OTI, o sea, tenía un carrerón de futuro, pero es una mujer que fue abusada, sex, por muchas personas del medio del espectáculo. Por muchas. Y bien chiquita. Y bueno, cuenta algunas cosas ahí en su libro de Carne de Cañón. Y también hay una cantante que también fue truncada su carrera, que muy poca gente lo habla, pero es este grupo que se llama Okidoki, que es Claudia Urban, que era la vocalista de Okidoki, y que precisamente pues es abusada también por este señor, y la carrera de Okidoki pues valió gorro después de haber ganado Valores Juveniles Bacardi en ese tiempo. Era un grupo que tenía mucho por venir. Potencial. Sí, y bueno, así todas estas personas, Cristal, que es la más conocida, Lucerito, etcétera, etcétera. Pero estas personas, digamos, las víctimas no tan conocidas, como Claudia Urban o Gaby, son personas que fueron truncadas literalmente por Sergio Andrade. Y Boquitas Pintadas se hace en 1984. Ahora, fíjense, les voy a dar un dato cultural, los voy a cultivar, familia, ¿no? ¿Saben por qué si el grupo se llamaba Boquitas Pintadas? ¿No? No recuerdo. ¿Tú sí sabes? No sé, a ver, dime. Bueno, ahí les va. Hay un escritor, un escritor argentino que hace el libro de Boquitas Pintadas, basándose precisamente en la Argentina de 1916. Este libro es de 1969, que se llama, es un libro hecho por Manuel Puig. Este escritor argentino habla precisamente sobre el protagonista, es un hombre que tiene relaciones y tiene relaciones, tiene amoríos con jovencitas de 12, 13, 14 años. Y este libro de Boquitas Pintadas se divide en dos partes. La primera se llama Boquitas Pintadas de Rojo Carmesí y la segunda se llama Boquitas Azules. Y habla precisamente de cómo una persona utiliza su poder a través del engaño, la manipulación, la coerción,
para poder andar con estas menores de edad. Ese fue como la inspiración de Sergio Andrade para crear Boquitas Pintadas en el 84. Y obviamente yo le llamo 2 etapas, ¿no? La post y la pre. Y la que tú viviste, Marlene, fue la post. Pero él ya había hecho mucho daño. Él ya había destruido muchas vidas. Muchas vidas. Pero qué dato tan importante me das. O sea, qué antecedentes hay. O sea, ve inspirándose en eso, en lo que él era. Exactamente. O sea, con todo lo que ya ha salido a la luz y todavía, o sea, todo lo que ha salido a la luz y que se sabía tras bambalinas, la gente no hacía nada. No, y no te vayas lejos. Mira, te voy a dar otro dato. En el año del 2001 sale este libro tan controversial de Roberta Menuso, de Tras las rejas con Gloria. Lo chistoso de aquí no es el contenido de Menuso, porque Menuso estuvo 61 días con Gloria, más o menos, y no estoy equivocado. Es que es mucha data, es mucha información, pero dentro de todos los libros que he leído, toda la información que he investigado, recuerdo que estuvo como 61 días. Entonces, hizo su libro de Tras las rejas. El problema es que ella recibe un ofrecimiento de $300,000 para no publicar ese libro de Gloria. Y justamente en el curso de la publicación de Roberta Menuso en el 2001, que también sale el libro de Karina Yapor de Revelaciones, justamente en esa época, Andrés Puentes, el esposo de Tatiana, ex esposo de Tatiana, estaba por escribir el libro de Dead, ¿Dónde está Nadalai? Él es demandado por Gloria Trevi para que no salga el libro de Dead. Entonces ya estábamos hablando de un libro que prácticamente no quería salir, con $300,000, y otro libro que lo paró con varias demandas que le metió Andrés Puentes, y que Andrés Puentes perdió, por cierto. Entonces ahí es donde dices, ¿por qué no quieres hablar? Pero sale el libro de Gloria, justamente por Editorial El Planeta, si no mal recuerdo. Ese libro de Gloria por Gloria tiene fotos de ustedes, de todas las víctimas, fotos de Karina, fotos de Marlene, fotos de Diana, fotos de todas. Sin embargo, es una revictimización ese libro enorme. O sea, el libro de Gloria por Gloria es una victimización enorme, completamente hacia todas y cada una de las víctimas de esta. En realidad no existe secta coercitiva, porque es un sesgo coercitivo, es convencer a una persona a hacer algo a base de engaños. Y la secta es implantar en la cabeza de una persona una ideología, una creencia propia, que va completamente irrumpida con la realidad en un estricto esquema social. Es decir, en una sociedad nosotros podemos decir que matar está mal. ¿Por qué? Porque son reglas sociales que se ponen en países que pues están creciendo. Digo, si vas y le preguntas a una tribu de caníbales, pues te van a decir que está bien. Pero no vivimos en un país en donde hay caníbales. No vivimos en un país subdesarrollado donde le das un arma a un niño de 5 años para que mate a alguien. Si tú le preguntas a un niño del Congo, oye, ¿matar está bien? Te va a decir, pues sí. No, vivimos en un país en donde en la sociedad nos pusimos de acuerdo y dijimos, matar está mal, abusar de los menores de edad está mal. Hay delitos, son delitos. Exacto, son delitos. Entonces, al final, me queda claro que todo lo que ha pasado alrededor de la publicación del libro de Gloria para acá ha sido obstaculizar la verdad de las víctimas, porque en ese tiempo solamente habían 2 libros de 2 víctimas, la de Karina Yapor y la de Aline. Lo demás era el libro de McDougall, que se llamaba La Atrevida en español, en inglés se llamaba Girl Trouble, Revelaciones y Gloria por Gloria. Y de ahí empezaron, bueno, Atrevida también fue en 2004, empezaron más libros que eran análisis, investigación. Jimena Bravo, me parece, sacó un libro, Sabina Berman, la misma Patricia Chapoy sacó un libro, y empezamos a ver muchos libros que empiezan a salir. Bueno, por ahí la Elena Poniatowska también sacó una reseña de ella, me parece en el 83.
Carlos Monsiváis sacó una reseña de ella y también bajó la reseña. Entonces, toda la información era como periodística y solamente habían 2 libros que se contrapunteaban en la verdad de las víctimas. La declaración de Gloria y la declaración de Aline y Karina. De Karina Yapor, perdón. Fuera de eso, era puras opiniones hechas, por ejemplo, Sabina Berman. La película de Gloria, de Netflix, está basado en el libro de Sabina Berman. Nada más que hay un pequeño detalle, un pequeño problemita. Sabina Berman en la FIL, o sea, en la Feria Internacional del Libro del 2014, dijo que ese libro era mentira, que ella lo había escrito porque Gloria Trevi le pidió que escribiera ese libro, pero que no dijera la verdad. Entonces, ¿cómo haces una película de una escritora que está reconociendo en la FIL de Guadalajara en el año del 2014 que la película está basada en una mentira? Y esta misma escritora, Sabina Berman, fue demandada 3 veces por Gloria Trevi. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te empiezas a dar cuenta que esta señora a lo largo de su vida siempre ha querido callar a todos, güey. Siempre ha querido callar a todos. No me extraña la demanda de Carla, de primero Alimpi, que es una verdadera idiotez, que no saques tu libro, pero todo lo que te estoy comentando llega al trasfondo de que si yo pienso que Gloria Trevi te ha truncado tu carrera profesional, Uli, sin duda alguna lo pienso. La creo capaz de eso y más. Yo a Gloria, yo la quise mucho, Poncho, mucho, como una amiga. Mis sueños también en algún momento ella los conoció. La quise demasiado. Todavía en el 2016, mi última vez que yo tuve contacto directo con ella fue en el 2016 en Nueva York y después en Toronto. Todavía me daba pena confrontarla y decirle, güey, ¿por qué no me hiciste? ¿Pero por qué me inventaron esta enfermedad? No, a ver, deja de eso, hablar sobre eso, ¿no? Pero, a ver, para empezar llegué y le mostré mi disco. Ayúdame. O sea, bueno, a ver, Uli, voy a concretar un poquito. El por qué, cuando estás diciendo que no la confrontaste, es porque no me apoyaste cuando ella te decía que te iba a apoyar. Sí. Pues exactamente. Sí. O sea, entonces, esa era tu frustración. Oye, ¿por qué no? Si me lo prometiste, me tuviste esperando como... Que fue algo similar que pasó contigo, cuando Exacto. Te prometió algo y no te lo cumplió. No, todavía me dijo, a ver si das el ancho, Marlene. No, bueno. O sea, yo me acuerdo que pues, nos vimos fue el 7 de octubre de 2016. 7 de octubre de 2016. ¿Pero qué le dijiste? O sea, ¿la viste y le dijiste, hola, Gloria? O sea, todavía la vi. Y ahí es cuando le enseñas tu disco. ¿Y qué te dice? Me dice, wow. Bueno, entonces le entregaste tu disco y pues no te hizo caso. Prácticamente no te apoyó. No, o sea, mira, sí, o sea, le entregué mi disco como diciendo, mira, pude hacer mi disco sin tu ayuda, pero había una parte también, papi, porque cuando ella sale de prisión y que yo quiero volver a verla, ¿sabes? Y a platicar como platicábamos, en ese entonces estaba Gustavo Bermúdez con ella. Sí, entonces, no sé si... que le lleva a las redes sociales, ¿no? Él, Lizárraga. No sé si la lleva a él, no sé, yo sé que después él estuvo como su asistente. Y de la otra, pues no sé qué es lo que está haciendo. Lizárraga, bueno, y ese del Águila, ¿no? Hay otro güey, bueno. Sí. Ese chavo solo lo he visto una vez en mi vida, pero no tengo ningún contacto. A mí me trataron, yo no sé si veían, Poncho, que yo les quería, no sé, pensaron que yo les iba a bajar el trabajo, no lo sé, ¿sabes? Pero me empezaron a poner trabas. Estos compadres, Bermúdez. Estos compadres, ajá. Hasta el momento en el que se me dio la oportunidad, gracias a Gustavo Mata, se llama Gustavo Mata, que tuve la oportunidad de platicar con Gloria, pero su actitud era muy mamona, lo tengo que decir así, discúlpame. Era muy mamona porque... No, pues yo qué, no es mi amiga, güey. No, o sea, más bien... Dile como quieras. Chicos, digo, discúlpame por la palabra, ¿no?
No te preocupes. Ay, güey. ¡Por Dios! Por favor, a estas alturas del partido, hermano. ¿No has visto mi canal? No, pues me acuerdo que le digo, que yo quería platicar con ella. Después me dijo Gustavo Mata, es ahorita o ya no se va a poder porque ya es su último cambio de vestuario. Era para una sesión en la revista de TV Notas, de TV Novelas, para una sesión de Halloween. Y era su último vestuario. Y digo, ok, pero ¿qué? No era ni un metro. Digo, oye, Gloria, pues fíjate, pues me gustaría hablar contigo, ¿no? ¿Cuánto me pides? Le digo, ¿cómo que cuánto te pido? Le digo, pues, no sé, solamente pues, unos minutos. Y me llaman. Y entonces empiezo a hablar con ella. Le digo, Gloria, mira, yo sé que han habido... O sea, a pesar de que estuviste con ella cuando estuve en prisión y todo, ahí se super mamona. O sea, se le olvidó. Ok. Exacto. O sea, antes me daba como que cosa decirlo así, pero no, pues la verdad es así, ¿no? Entonces, cuando hablo con ella en ese cuarto, le empiezo a decir, yo sé que hubieron muchas cosas que probablemente te pudieran haber dicho de mí. Yo jamás te fui con chismes. De la única persona que yo te hablé porque me encabronó mucho la forma en la que se comportaban contigo era la mamá de Raquel en prisión. Y de ahí en fuera yo no te hablé de nadie. Pero en esta ocasión sí te voy a dar nombres porque están hablando de mí, te voy a explicar situaciones, bla, bla, bla. Me dijo sí. Dice, ok, vamos a poner algunas cartas sobre la mesa. En eso le comenté, digo, ¿te acuerdas, Gloria, cuando en la cárcel te hablaba de mis canciones, de mi música, que me gusta la música? ¿Te acuerdas cuando... De aquí yo sé que se van a agarrar muchas personas. Ok. Se van a agarrar muchas personas para atacarme, se van a agarrar muchas personas para malinterpretar, pero la verdad no me importa. Me acuerdo que le dije, oye, Gloria, ¿te acuerdas que hablábamos en la cárcel de canciones? Tú sabes que a mí me gusta mucho tu música, me encanta la música, a mí me gustaría crecer contigo, trabajar, o sea, que me dieras la chance de colaborar. Digo, siempre te visualizaba, te veía en los conciertos, yo decía, pues como yo tengo mucha energía, ¿sabes? Estoy siempre así, yo decía, pues bueno, los conciertos de Gloria, su música es así, de estar brincando y me sabía sus pasos, y yo veía a Marlene cómo hacía sus pasos en los conciertos, y yo trataba de hacerlo también. Estaba siempre Marlene y Raquel. Los conciertos siempre estaba Marlene y Raquel, y habían tres morenitos, tres chicos como afroamericanos, ¿no? Okay. Muy, muy, muy bien. Hay una que también trabaja desde Boquitas Pintadas. Claudia, sí. Que tuvo una novia, ¿no? Que se fueron a Estados Unidos, me parece. Bueno. No. No, esa es otra. Es que en el grupo Boquitas Pintadas anduvieron dos. Ajá. Sí. Okay, bueno, eso nos decían a nosotras. Uh-huh. Bueno, ok. Bueno, pero bueno, a lo que voy es de que en ese momento le dije que si me daba la chance, la oportunidad de trabajar en los coros, porque yo quería los coros. Yo no quería ok, tú le pediste jale en los coros. En los coros, yo no quería la voz, ¿sabes? Uh-huh. Y me dijo que sí. Le dije, pero te pido un favor, no lo hagas porque yo estuve contigo en esos momentos difíciles. Me gustaría que primero me hicieras un casting y si doy el ancho, pues me dices que sí. De ahí sacó lo que me dijo a mí, Uli. Exacto. Yo creo que su palabra de a ver si das el gancho, ¿no? Ajá, el ancho. ¿no? Más bien el gancho era ella, perdón. Ajá. A ver si das el ancho. Ok. Entonces me dijo que sí. Todavía me dijo, ay, mi amor, pero solamente vas a venir conmigo a los lugares cercanos porque no hay mucho presupuesto. Solamente apenas me estoy levantando, estaba con su tema de 5 minutos y todo eso. Vas a ir aquí a la Ciudad de México y a los lugares cercanos. O sea, no había mucho presupuesto y su jefa comprando una mansión en Tamaulipas. Bueno yo no sabía, ¿no? Porque 5 minutos ya tenía bastante. Pero aparte, éxito. Concho, estamos de acuerdo que yo hasta gratis lo hubiera hecho, porque mi amor por ella estaba todavía ahí muy cegado. ¿Y entonces que fuiste al casting o qué onda? No, todavía me dice, pero acuérdate que te tienes que quitar la ropa y caminar de aquí para allá. Y yo, no manches.
¿no? Ok, porque pues ella le decía eso a las O sea, ella me lo dijo a mí, ¿no? Como jovencitas, que, pero me lo decía como que nada, o sea, yo todavía en ese entonces yo no creía en la versión, en las chavas, ¿sabes? No, Entonces, ¿estamos hablando de qué fecha? ¿Qué fecha era? 2008. Y y te quitaste Gloria la me dijo, playera. sí, y me quité los pantalones, ¿cierto? No, no, pero, o sea, eso me lo dijo en tono de broma, se rió, yo dije, ay, mira, está bromeando, ¿no? Jajaja. Qué chistosita, ¿no? Como qué bromista. Qué bromista, ¿cierto? Entonces, bueno, y me dijo, yo te digo cuando pases con la bruja. La bruja era el jefe de la banda de su banda de ella, ¿cierto? Oye, dijo, pasa con la bruja, es el jefe de la banda de Gloria. El jefe de la banda, exactamente, para hacer el casting, ¿cierto? Ok. Pero aparte, yo te digo, fui muy claro, no lo hagas porque estuve contigo. Sí, porque ¿no? te apoyé en ese tiempo. Porque pues digo, yo en mi calidad, güey, ¿tú crees que yo voy a olvidar a mi amigo Carlitos, que está conmigo desde hace años y que me apoya y que nos apoya, nos lleva a prensa y ahí está poniendo su tiempo, de su dinero, de su espacio, y que de repente despeguemos y que, ay. Sí, que ya te olvides de él, ¿no? Sí, no. Entonces no tener hay que nada, ser, no es de lealtad, güey. Exacto, pero bueno, pues pasa eso, papi, pasa eso que pues la señora se presenta hoy, ¿no? En el programa de hoy, y yo tenía acceso, y ahí estoy, y me ve, y pasa, y me dice, yo te digo cuándo, con la bruja. Digo, ok, sí. Bueno, después se presenta con Coque Muñiz, y ahí estoy. Ulises, yo te digo cuándo, ¿ok? Yo te hablo. Yo, ok, sí. Entonces, en otras ocasiones me dijo lo mismo, y en ese momento yo sabía que ella vivía en Tampico. Ok. Y me fui otra vez, como aquellos tiempos de Chihuahua, me fui a Tampico. A buscarla. O sea, no aprendiste la lección. Fuiste. No aprendí la lección. Ahí voy de nuevo. Mi amor todavía me cegaba mucho. Y entonces, ¿llegaste a su casa en Tampico? No, llegué a la casa de un amigo que me recibió durante un mes en Tampico. ¿Un mes? Un mes estuve, y que... Ay, no, bueno, Uli, por Dios santo. Entonces yo le esperaba en el aeropuerto y yo te llamo, y otra vez, y yo te llamo. Yo estaba pues como que, pues porque ya me había dicho que sí, ¿no? Me había dicho, sí, tú vas a ir con la bruja para que te hagan el casting. Yo nada más quería saber cuándo, cómo y dónde. Ajá. Y entonces, pues bueno, para no hacerte el cuento muy largo, mi amigo me dijo, Uli, ya es mucho tiempo, mi familia ya no te puede tener aquí, se portó, o sea, siempre voy a estar agradecido con él. Sí, pero ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, ya, ¿no? Entonces me fui a rentar un departamento. No, Ulises, por favor. 100 pesos a la semana me costaba, imagínense cómo estaba. 100 pesos a la semana, güey. Sí, pero tenía todo lugar, papi. Yo soy como un alquimista de energías y de sentimientos. Lo transformo, ¿sabes? ¡Ay, entonces, sí! Está, ¡yo lo amo! Está el lugar feíto, pero puse mi parrillita eléctrica. Sí, o sea, ¿sabes, ahí te acomodaste. Sí, ahí te acomodaste. Yo me acomodaba en el piso y pues yo esperando pues que me dijera cuándo, y ahí estoy. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese? Estuve como 2 o 3 meses. De repente yo ya estaba así como que, o sea, ¿qué onda? ¿Sí se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Qué onda? Y voy y la veo en el aeropuerto y se iba. Entonces iba con Armando, iba con Maribel Guardia y me ve y le digo, ¿sabes por qué estoy aquí? Y me dice, ¿por qué? Todavía me dice, ¿por qué? ¿No? Y agarro en aquel entonces y le enseño una carta que ella me hizo cuando ella estaba en prisión. Y que cuando yo necesitara, que siempre recuerda que me tienes a mí, que no sé qué, que la chingadera, ¿no? Y me dice, ¿cuándo nos vemos, Ulises? Le digo, Gloria, tengo aquí 2 meses esperándote. Cuando tú me digas, yo aquí estoy. Mira, yo tengo un concierto aquí en Tampico, cerca de ahí, el 14 de abril, aquí te espero. Aquí venme, llego aquí el 14, aquí te espero el 14 en el aeropuerto para que hablemos. ¿Ok? Llega ese día, efectivamente llega la señora, me ve, habían otros fans. Ay, Ulises, ¿cómo estás? Veo que estás cambiando, que no sé qué. Se sube a su camioneta y me hace, yo te llamo. Ahorita estamos en febrero del 2025. Es fecha que no te habla. Sigo esperando la llamada. Ay, Yuli. Oye, pero ahí me imagino que ya se te cayó tu ídolo de... Ay, no, que se me va a caer, todavía seguía yo ahí, papi. No puede ser. No te digo, o sea, yo todavía seguía ahí, todavía
O sea, no lo veía, dije, no, pues quién sabe, no sé qué onda, ¿no? Pero lo que sí te quiero decir y lo que le quiero decir a todas las personas, ¿no? Porque muchos ahora que conocen mi posición sobre la situación, dicen, ay, es que él está dolido, es que lo está diciendo porque Gloria no le dio trabajo. No, señores. La versión, mi vida, la versión que usan todos. Sí, o sea, no es por eso, no es por eso. Esa cosa es aparte, porque le digo, chicos, yo no hablo, yo digo lo que es, o sea, de lo que yo veo, de lo que yo vi, aparte todavía no he dicho mucho. Si yo hablara a cómo se comportó la señora conmigo, yo dijera, es una culera, es una malagradecida, es una, o sea, eso sí es hablar desde ese punto de dolor. No estarías muy equivocado, pero está bien. Pero ahorita ese es otro tema que es la primera vez que lo hablo. ¿Sabes? Ok. Eso es la Oigan, oye, una pequeña interrupción. Y sí, Ponchito, es la primera vez que lo dice Uli. Y bueno, ya te das cuenta que pues no te va a volver a llamar porque nunca lo hizo y ya sigues buscando tu sueño. ¿Te cuesta trabajo hacer tu primer disco o te cuesta trabajo tu carrera profesional? Me cuesta, pues obvio, me cuesta muchísimo trabajo, pero no por bloqueos, ahí te soy, o sea, no, son en cuestión económicas, en cuestión de que pues me tocó trabajarle mucho, me tocó ahorrar, no me ayuda nadie, no me ayudó absolutamente nadie, no, nada de que tengo sugars mamis o sugars daddies, o sea, no, o sea, de hecho ya me estoy casi convirtiendo y estoy llegando a la edad, le digo, Marlene, creo que voy a ser sugar, le digo, mira, ya estoy llegando a los... Ay, claro que no, mi amor. No, estamos chavos, todo es de la forma que lo veamos, ¿no? Estamos muy jóvenes. Estamos jóvenes. Exactamente, pero sabes, entonces, bueno, empezamos con la música, empezamos a darle, sacamos mi primer disco, Carlitos, el manager. ¿Cuándo lo sacaste tu primer disco? ¿Cómo se llama? Fue en 2014 y se llama Sueño Eterno. 2014. 2014 lo saqué, mi primer disco nos fue muy bien, ahí conocí por primera vez a Martita Figueroa, que fui a su programa. La que le lava el nombre también a la señora Gloria. Me sorprendió verla ahí, Ay, por favor, hermano. Bueno, pues está bien. Bueno, el chiste que conociste. O sea, de verdad, yo no, y eso te lo digo a mí personalmente, hoy ya viendo las cosas y viendo las situaciones, qué padre hubiera sido, porque ella dijo, todavía antes de la serie, yo cuando la escuché que entró a la casa de los famosos, y creo que Gloria dice, chicos, yo me voy a exponer y va a haber gente que a lo mejor se va a sentir muy desilusionada de mí, pero voy a contar la verdad y que va a contar la verdad. Y yo dije, órale, yo dije, wow, ¿no? Pues en su mundo de juguete, ¿no? Porque yo vi eso y sí sabía que no iba a decir la verdad. Y bueno, entonces dije, wow, ¿no? Yo no vi tampoco la serie completa. No te pierdes de mucho, ¿eh? No, cuando empiezo a ver y que me salen los ríos y que me empiezan, yo digo, ¿qué onda? Y aparte esa serie tan confusa, pero lo hicieron adrede, ¿sabes? Sí. Que de repente estás en el 2058 y de repente te regresan a 1520 y de repente o sea, dices, ¿qué pedo? Y de repente esta no es esta y la otra es la otra. O sea, y dices que vas a contar la verdad. No contó la verdad, pero y lo que estaba, y dije, no, esto no. Cuando empiezo a escuchar el relato de Lili, ahí fue donde se me cayó así como que ¡pum! O sea, tú fue con porque el primer podcast realmente, el primer podcast que empezó a responder las agresiones que estaba recibiendo por en boca cerrada de la señora Raquel, que dijo mucho y no dijo nada. Y por lo de la serie de Ella Soy Yo, realmente fue Liliana. Sí. En el estricto sentido de la palabra, fue ella la que sacó el estimador de sueños y que al principio dijo, voy por todo, y pues le empezaron a tirar durísimo. Sí, no, yo primero yo escuché a Mari, ¿sabes? Escuché su podcast y todo. Yo decía, ¿Pensaste que decía la verdad o lo sentiste muy... Todavía porque hubo una ocasión en la que Mari dijo, ¿no? Y que Gloria, yo me acuerdo cuando ella llegó con una minifalda muy, no sé, yo decía, hay que ver que diga que llegó con minifalda o no, yo decía como que todavía me sentía como ofendido, ¿no? Sí. Me acuerdo que en ese tiempo andaba el señor Fombona
pero desesperadísimo para contraatacar a Mari, ¿ok? Entonces, tuve contacto con él porque yo le quería decir de cómo se comportó la mamá de Mari en la cárcel con Gloria. Y con el trapeador. Ajá, sí, al principio, ¿no? Porque pues ese señor yo lo veía que estaba, ¿sabes? Como que en contra de todo lo que dijera Mari en su podcast, ¿no? Okay. Y ahora ya son súper amigos. Bueno, está bien, cada quien elige. Pero cada quien elige a sus amistades, yo la verdad es que... No, y aparte, o sea, te digo, y en su podcast lo único de las cosas que a mí sí me sacaron de onda con respecto a la señora Raquel es cuando aborda precisamente el tema de la niña. Pues que de repente sí estuvo, ¿no? Dijo algo así como que se desmayó en la cocina, que se le bajó la presión. Primero dijo que fue a rentar una película de Mi Pobre Angelito, ¿no? De Home Alone. Luego dijo que fue a comprar unos pollos, güey. Y luego dijo que pues se desmayó, güey. Que se le bajó la presión. Exacto. Entonces, ella no estuvo. Ella no sabe. Me acuerdo que en una entrevista. Pero tú sí la viste ahí, ¿no, Marlene? O sea, sí estaba ahí. Sí. Ajá. Entonces, en una entrevista que dio en El Gordo y la Flaca, dijo eso. Yo no estuve, yo me fui por unos pollos. Y hasta dijo, lo más probable es que haya yo estado cortando unos pollos y yo, a estar cortando otras cosas. Yo, si te están acusando de algo tan grave, ¿cómo no te vas a acordar? Por supuesto. ¿No? Bueno, dices, yo no estaba cortando lo que están diciendo, yo estaba haciendo unos pollos. Bueno, de entrada, no es una situación, con todo respeto, no es una vivencia que tú digas, ay, se me olvidó dónde dejé las llaves o se me olvidó qué película estaba viendo. Estás hablando de un detonante en un momento de estrés súper cabrón, en el sentido de te está buscando el Interpol. El tipo ya anda desquiciado. Yo me imagino que ya andaba pues ya muy mal, o sea, si por sí ya estaba medio enfermo el tipo, pues imagínate ya con toda la paranoia, me imagino que estaba paranoico. Por ahí decían que ponían periódicos en las ventanas, o sea, eso sí, ya... no podíamos ni pisar bien caminar, o sea, tenemos que tener cuidado hasta caminar, todo. Un ruido ya era cuestión de castigos, o sea, imagínate ya en ese punto y todavía que venga esta situación de la pequeña Nadalai. O sea, el ambiente se superestresa, pero ya estás hablando de la vida de una pequeña, güey. No es algo que sea tan fácil de olvidar. O sea, esas cosas no se olvidan. Y todavía dice en El Gordo y la Flaca, busquen a Lili. Ella sí debe de... Ok, bueno. Pero ahora, en pleno 2000, ¿cuándo salió el podcast de la señora Raquel? 2022. 2022. Algo así, ¿no? Entonces, o 20, no sé. Yo 22 o 23, no sé. Entonces dije, bueno, de repente sí, yo decía, ¿qué onda? Y luego salió con la monja del burdel. Eso fue una mentada de madre, es una pero bajeza, porque el decir yo soy la monja del burdel es decirle a las demás, sí, o sea, es un comentario muy peyorativo. Muy fuera de lugar. Completamente es de acuerdo. Pues un insulto, la verdad. Sí, es una falta de respeto impresionante. Una falta de respeto. Porque se entendió perfectamente en el contexto que lo dijo. Y sobre todo la intención en que la dijo. Esa es una realidad. O sea, lo hizo para ofenderlas. Y mira quién lo viene a decir. O sea, ¿quién se ha expresado de nosotras así? ¿Sí? Quienes eran las del grooming. Sí, pues no, lo tengo que decir, o sea. Mira, hay una situación, y perdón que te interrumpa, mi querido Uli, porque sale aquí a colación. Es bien importante decir y analizar lo que están testimoniando Yendo 3, Yendo 4. Y ellas están diciendo, a ver, en ningún momento, cuando nosotros nos obligaban a tener relaciones sex en grupo, en ningún momento vimos que la señora haya sido coercionada, obligada. Al contrario, ella muy a todo dar entraba y decía, órale, vamos a hacer y vamos a hacer. Eso es lo que declaran a Jadon 3 y Jadon 4. Y están las denuncias en California. La misma prima de Gloria lo dice, Brandy Ruiz,
Dice, a mí cuando me abusaron, Gloria me estaba viendo en la puerta, yo le estaba pidiendo ayuda, ella me estaba viendo cómo me abusaban, ella le abrió a Sergio para que entrara. Entonces, esas cosas son cosas que se tienen que analizar dentro de una historia, porque eso está muy cabrón. Pero, bueno, al final, mi querido Uli, escuchas el podcast de Raquel, empiezas a ver varios fragmentos de la serie y dices, me decepcionó. Sí, dije, no, eso me decepcionó y empiezo a checar la forma, bueno, escucho el podcast de Lili, claro, preciso, sin titubeos, con nombres, con lugares, fechas, ¿sabes? Entonces dije, wow, no tiene absolutamente nada que ver con la versión que dieron en una serie. No, pues no. Y después el comportamiento de la misma Raquel salió diciendo, yo no lo creía, fíjate, salió diciéndolo hace poco, que su verdugo ahora se llamaba Gloria Trevi, que porque le bloqueaba trabajos y que le bloqueaba productores y que le bloqueaba que la aventurera y que no sé qué, y ahora sale leyendo hasta su sentencia de las dos, ¿no? Bueno, eso está muy delicado. O sea, eso es muy delicado, porque lo que ella dijo públicamente en su programa, en su canal de YouTube, fue agradecerle públicamente a Óscar Castrejón Rivas por su liberación. Lo delicado aquí es que Óscar Castrejón Rivas era un funcionario en activo, era el subprocurador de Chihuahua. ¿Cómo le agradeces a un funcionario en activo? Eso es un tema de conflicto de intereses muy fuerte. Te digo que solita se disparan los pies, güey. Solita se dispara el pie, güey. Pero bueno, a lo que voy es mira, a mí casi no me gusta hablar de esto, amigo, porque lo que dicen siempre van a decir eso, o sea, y siempre te lo van a decir, es que te quieres colgar del nombre, que te quieres hacer famoso por el nombre, que no sé qué. También ya empiezan a salir personas a decir, Ulises hizo esto, o sea, te digo, tuvieron 20 años mientras yo estuve haciendo mis cosas en la música, y ahora resulta, ¿no?, que hay gente que desde que me vieron con Marlene empezaron con esas tonterías y con estupideces y con... Sí, todo lo que dicen, ¿no?, ahí estos canales apestosos que de ti, ¿no? Y digo, seamos honestos, como te lo dije hace rato, o sea, nadie somos santas palomas, ¿no? Tenemos un pasado, tenemos. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra, o sea, no. Y ahora, si dicen que yo hice, si yo, pues, oye, pues adelante, o sea, ahí tienen la justicia. Claro. Vayan y denuncien y ya. Todo lo que tú quieras. Y bueno, ya después te digo, porque a mí si yo voy, en mi podcast yo, en algo como que entre paréntesis rapidísimo, había una situación solamente que yo quería abordar que era con mi ex, ¿sabes? Ok. Tuve una relación muy tormentosa, donde tuve una relación que no fue mi mejor versión de mí. Tóxica. Fue una relación muy tóxica, donde saqué la peor versión de mí que pudo haber existido en ese tiempo, donde tóxico en todos los sentidos, infidelidades, violencia, de todo, o sea, fue, sin embargo, ¿te imaginas cómo se sentiría mi ex que yo ahorita sacara un podcast y que dijera, perdón, si yo engañé a mi ex, que yo dijera, entonces mi ex me engañó múltiples veces? ¿Qué es lo que está pasando ahorita con las chicas? Sí, o sea, no estás reconociendo tus errores. Exacto. Y solamente estás resaltando o manipulando los errores que tú en tu mundo de juguete piensas que ellas cometieron. Exacto. Entonces, cuando hablé con mi ex, le dije, mira, ¿qué te parece si en mi podcast pues, te invito y hablamos? Porque pues pasamos un proceso de sanación, de perdón. Le pedí perdón, me pidió perdón. Eso también es catarsis, ¿no? Sí, sin embargo, me dejó de hablar. No tengo ya más contacto. Puta madre. O sea que el pinche podcast no sirvió para nada, güey. Pues es que me dejó de hablar precisamente porque tiene una admiración muy grande hacia esa persona. El chiste es que ya pasas todo este tema. Y de repente conoces a Marlene. No, pues
en unas pláticas con Lili, precisamente, que le enseño, con Lili tengo mucho contacto de hace muchos años, y entonces empezamos a platicar, y y le digo, oye, ¿sabes qué, Lili? Pues mira, tengo esta canción, porque me preguntaba por mi música, y le enseño la canción, y ella como que me dijo, como que me coqueteó, como que me dijo, ay, Uli, deberíamos de hacer algo. Le digo, oye, sí, ¿verdad? Sí. Y me dice, oye, ¿y si le decimos a Marlene? Y yo, pues súper dispuesto, ojalá. Y aparte, pues yo conocía, pues que yo sabía pues que Marlene cantaba, que Marlene bailaba, ¿no? Y dije, pues a ver si quiere, porque pues, a ver. Y me dice, oye, Uli, a Marlene le encantó la canción. Entonces, al principio, amigo, la canción que grabamos de Locos de Atar era para nosotros tres, grabar Marlene, Lili y yo, sacar esa canción los tres. Sin embargo, después de los tiempos, ella está en otro continente. Sí, pues está en Holanda. Güey, pues exacto, son 7 u 8 horas de diferencia. Entonces, y Marlene en Los Mochis y yo en Canadá. Entonces, fíjate, me encantó. Me dijo Lili, yo no los quiero retrasar, chicos. Ya después habrá tiempo para que yo haga algo. Es que Liliana es muy humana. Cuando la aprendes a conocer. Demasiado. Es muy buena, Liliana. Y me dijo, te encargo mucho, Marlene, Uli. No, te encargo mucho. Y empezamos a trabajar. Dice, yo los voy a apoyar, yo los quiero, a Marlene yo la quiero y la voy a apoyar. No quiero que nadie, dice, sí, que no reciba absolutamente, porque luego pues hay personas, ¿no? Que pueden decir, no sé, oye, te doy un vaso con agua, ¿no? Pero después te lo echan en cara siempre, ¿no? Entiendo. Me dice, chicos, si eso le llega a pasar, Marlene ya le he dicho que sí, yo prefiero mandárselo yo, de todo corazón, pero por favor, cuídense mucho, cuídame mucho, Marlene. Y entonces fue así como nos conocimos, y empezamos a platicar Marlene y yo por WhatsApp. Nos hicimos súper amigos. Cuando nos vimos por primera vez ya nos conocíamos, así en ese aspecto, ¿no? De que ya... Y yo te puedo decir, Ponchito, que soy muy bendecida porque Uli llegó a mi vida, porque gracias a él y a Liliana yo he hecho mi sueño realidad. Y lo que falta. Y lo que falta. Pero como digo, para mí ya es un éxito lo que hemos hecho. Yo estoy muy contenta, la gente nos ha recibido muy bonito, que sí, que ha sabido, pues no somos a lo mejor de la preferencia de muchas personas, pero las que nos están apoyando, se nota la empatía, se nota la solidaridad. Es que sabes que ha ayudado mucho. Yo también fui en algún momento de esta historia, fui crítico, poco empático, ¿no? Y yo sí criticaba a Liliana, y justamente también cambié mi opinión a raíz del podcast de Liliana en un programa que me llamó la atención que se llamaba Réplica. Entonces dije, me llamó la atención, metí, porque todos mis juicios yo los basaba pues en la información que yo tenía, lo que salía en el ojo de acá, lo que estaban en los libros, lo que estaba pues la información que se tenía del principio hasta la actualidad, ¿no? Y los primeros los audiolibros que hice fue el de La Atrevida y tal, Las Rejas. Entonces mi versión de los hechos era pues tal cual se me había presentado. No habían más testimonios, los testimonios eran muy escuetos, también muy manipulados. Y cuando yo escucho su réplica y veo la manera en que a ella la utiliza esta señora Elizárraga para que ella le mande precisamente la denuncia de Brasil y se la hagan llegar a este pseudo periodista de Fombona. Uh-huh. Entonces la manipulan en el sentido de decir, dame tu denuncia, yo se la doy a ese señor y él la va a leer. Y entonces él, a través de su micrófono, va a compartirle a la gente la verdad de lo que viene en la denuncia de Brasil. Uh-huh. Y entonces ahí va Liliana a darle la denuncia a Karina Lizárraga, ahí va Karina Lizárraga a dársela al pseudo periodista y el pseudo periodista dice, pues la denuncia de Liliana, pues no habla aquí en la denuncia de Brasil no sale Raquel, de una vez.
Y entonces ahí es donde Liliana dice, oye, a ver, espérame, sale 14 veces. Ahí fue donde yo dije, ¿será? Conseguí la denuncia de Brasil por mi lado, la traduje al español, 14 veces salía. Empecé a analizar lo que dijo y todo lo que dijo así había sido. Entonces dije, ella está diciendo la verdad. Ahí fue donde agarré empatía y cambié mi punto de vista y ahí te encaro. Cuando yo agarré dije, quiero ofrecerle una disculpa pública a Liliana. No, me mentaron la madre, pero 2 meses seguidos, pero yo me mantuve en mi postura. Luego ya conoces a las personas. O sea, el tener la oportunidad de conocer a Uli en persona, que pues también fue una víctima indirecta de esta señora y de esos engaños. Que por cierto, amigo, muchísimas gracias por esa chamarrita. No te preocupes, ay, cuando me contó Uli. La chamarrita que me regalaste, ¿eh? No te preocupes, es que nos vimos en Cancún. Y bueno, el tener la oportunidad, que no te conozco en persona, Marlene, pero esta plática y las veces que hemos estado platicando, intercambiando, sí, pues los he escuchado tus versiones, he escuchado tus testimonios, he tenido la oportunidad de grabar con Liliana, he tenido la oportunidad de grabar con Carola, he tenido la oportunidad de convivir con Aline, he tenido la oportunidad de hablar con Carla y las he escuchado a todas y a cada una de ustedes. Entonces, sí, evidentemente eso me cambió el panorama y me fue haciendo entender que muchas personas como yo existían antes de que ustedes alzaran la voz y contaran su historia. Y en este sentido, como yo le digo a la gente, es que ellas lo único que quieren es que la historia se cuente correctamente. No quiere que se le ponga, ni se les ponga comas, ni se les sume, ni se les reste. Ellas quieren que las dejen de victimizar y que se cuente la verdad, sin maquillajes, sin temas de ficción, como lo hicieron en la serie de Ella Soy Yo, sin nada de eso. Ellos quieren su verdad, quieren saber por qué no se les hizo una justicia en Chihuahua, qué pasó con sus denuncias, y eso te sensibiliza y te vuelve muy empático. Así como yo, mucha gente ha cambiado de opinión, mucha gente se ha subido al barco de, como nosotros les llamamos, las verdaderas víctimas, y por eso hay muchísima gente que ha generado muchísima empatía con ustedes. Creo que nosotros somos más que las otras personas que nos atacan, que nos hackean cuentas, que nos tumban canales, porque no solamente ha sido mi esfuerzo, ha sido el esfuerzo de varios compañeros youtubers también que tengo, que están aquí en YouTube y que han sido víctimas de hackeos, les han tumbado canales, les han bloqueado, se los han desmonetizado, nos han amenazado de muerte a varios, nos han demandado, nos han denunciado, me han atropellado y siguen ahí. Siguen ahí al pie del cañón muchos creadores de contenido y mucha gente los defiende, pero con uñas y dientes. Entonces, el tema, sí, después de tantos años, el tema de Locos de Atar sale, yo creo que en un momento en el cual la gente ya se siente identificado con estas personas que están buscando justicia, se sienten identificados con una Marlene Calderón ya más fuerte, ya más despierta, ya más sanada emocionalmente, espiritualmente. Se encuentran con un Uli que dice, vamos por una oportunidad y me caso, me subo en este barco de 2 y vamos a buscar. Sí, se casó musicalmente hablando. Se casó con Marlene y me imagino que así va a ser y así seguirán. Y ahorita viene su nueva producción musical que se llama Catarsis. ¿Cómo nace? Una obra de arte de mi Uli Boy, porque Uli yo soy muy privilegiada porque Uli es muy talentoso, muy creativo, muy exigente también. ¿Así es exigente? Sí. Oye, y la hora y todo el rollo. No, con la hora soy yo. Con la hora es ella. Pero él en cuestión de musical y todo. Musical, es muy exigente, muy bueno, pero yo estoy con una estuche de monerías. Tiene una creatividad y compone precioso. Y Catarsis es un tema que cuando recién nos conocimos por teléfono,
me la muestra. Yo se la mostré por teléfono, ¿verdad, mi amor? Todavía no nos conocíamos. Ajá, que te mostré el demo. El demo. Y pues me encantó, porque pues ya... Es como pop, reggaetonera. No, es completamente calmada. Ok, es una balada. Es una balada, amigo, que cuando la escuchas haz de cuenta es como si fuera un cine, ¿sabes? Entonces, Ajá. los primeros sonidos que van a escuchar en la canción van a decir mucho, ¿no? Yo te dije hace rato que yo soy una persona que tiene muy buena memoria y muy buen olfato. Entonces, a mí los recuerdos me vienen muy fácilmente cuando huelo algo que, ¿sabes? Entonces, en esta canción, amigo, hablo sobre ese momento que te platiqué, que compartí hace rato con ustedes, cuando me pasa a los 5 años. Y llega el momento, querido Poncho, pues que el tiempo no lo cura todo. Ok. Llegué a pensar que sí, que el tiempo lo curaba. Todos pensamos, Zuli, todos. Todos los que hemos pasado por esa situación pensamos. Exacto. Si no... Traté de ignorar esa situación hasta que empecé a tener ataques de ansiedad. Ok. Muy fuertes. Y yo decía, pero ¿por qué me tiembla la pata? Estoy así en la cama, ¿no? Sí. Me tiembla la pata, mi familia está bien, estoy bien en mi trabajo, económicamente estoy bien. Sí, o sea, ten tu vida bien, ¿por qué te da ese ataque? Entonces, bueno, mi mejor amigo es uno de los mejores doctores de aquí de Canadá y lo platiqué con él. Le dije, oye Jeffrey, me está pasando esto, estoy escribiendo un podcast, estoy en esta parte. Dice, ahí está. Dice, estás abriendo de nuevo la herida, ¿no? De hecho, no es la herida, dice, es la cicatriz, me dijo. Es la cicatriz. La canción es así habla de eso, ¿no? Abriré la herida donde ya hay cicatriz. Abriré la herida donde ya hay cicatriz. Ajá. Tiemblo de pena y de miedo. ¿No? Porque me paro, hermano. Sí, te paras con esa ansiedad todos los días. Bueno, en un tiempo para acá. Una noche que me pasó muy, muy canija. Ok. Y entonces en el espejo y escuchaba esos ruidos que puse al principio de la canción, unos columpios que me recordaban al preescolar. Yo me acuerdo de mi corazón como hacía pum, 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 como hacía. Entonces fue cuando empecé a pensar seriamente en la necesidad de compartirlo con mi familia. Lo había compartido con algunos amigos, pero yo quería que mi familia lo supiera. Sí, claro. Tenía la necesidad de soltarlo, porque a veces es bueno soltar, güey. Sí, y lo hice y tuve todo el apoyo de ellos. Qué buena onda. Y traté de hacer algo. Traté de denunciar 2 veces. A tu agresor. Ajá, exactamente. Y pues que no puedo decir ni su nombre, pues porque como ya pasó mucho tiempo. Pero ¿qué crees? Que no me importa. Y cuando presentemos esa canción, creo que sí lo voy a tener que decir quién es, porque me he dado cuenta que lo sigue haciendo con otras personas. Y si me meten problemas legales, porque ya ahorita ya es fácil que el agresor ya demanda a la víctima. Claro. Vivimos en un mundo al revés y de locos. ¿No? Entonces, pues que lo haga, ¿no? No, en la canción decimos, no es daño, es justicia. ¿No? Entonces. Fue lo primero que yo le dije a mi Ule. Cuando me dijo, eso, ¿tú qué crees, Marley? Le dije, tienes que denunciar. Le digo, ¿qué tal si esa persona sigue haciendo lo mismo? O que hizo a otras personas después de ti. A lo mejor ya no lo hace ahorita, pero lo estuvo haciendo contigo y con otras personas. Tiene que pagar lo que hizo, claro. Entonces, tienes que denunciar. Mira, cuando compartí eso con mi familia, pues resulta que mi prima me dijo, también trató de hacérmelo cuando yo era niña. Uy, desgraciado. Uy, qué poca madre. A una de mis tías también me dijo, también a mí trató de hacerme esta persona lo mismo, pero yo le dije a mis hermanos. Y eso es una buena reflexión, la cultura de la denuncia, porque ya estamos en otros tiempos, también, es importante. Ya eso, en cuestiones generacionales, ya es a lo mejor más fácil poder subir un video a X o a alguna plataforma digital y decir, yo hago responsable si a mí me pasa algo a esta persona. Y se viraliza. Ahorita con el alcance que tienen ustedes y con la empatía y el cariño de la gente que tienen, no, en 2 segundos viralizas y lo movemos todos, cabrón.
Claro. ¿no? Se los voy a encargar mucho, se los vamos a encargar mucho este tema. Cuentas conmigo, ya lo sabes. Independientemente de si se monetiza, si no se monetiza, queremos ser ese portavoz para esas personas, porque hay muchos, Poncho, tú lo sabes, que hay muchas personas que nunca hablan por pena. Por pena, por miedo. O sea, a mí me tocó un caso, perdón, Uli, bien triste, cabrón. Y si me estás viendo, de verdad, si me está viendo en su casa esta persona, que sabe que lo aprecio mucho, es una víctima de Antonio Berumen, una víctima de este productor musical que creó a Magneto, a Mercurio, sí, que fue manager de Faye, de Mónica Naranjo en su momento, y esta persona, y lo voy a decir así, porque de hecho está en mi canal, nos dio 2 testimonios, uno me lo dio a mí y otro se lo dio a Chisme No Like. En su momento me dijo, tengo miedo, pero lo voy a decir, fue abusado por Antonio Berumen en una fiesta con unos seminaristas y estaba Eduardo Verástegui ahí. Entonces, él alza la voz, denuncia a Antonio Berumen en la fiscalía y se acerca a TV Azteca con Manjarres, con una de las personas que trabaja con la señora Chapoy. Lo citan en una cafetería y lo madrean. Ay, no. Lo agarran a golpes y pues él tiene que irse de la Ciudad de México por miedo a represalias y se acabó su carrera, ¿no? Él trabajaba, bueno, no sé si pueda decir muchas más cosas, pero él estaba en el ambiente, en el medio. Entonces es muy triste ver cómo a veces las personas que quieren alzar la voz y que se acercan a medios de comunicación en donde piensan que así podrían ser escuchados, pues llevan una madriza. YouTube te da la oportunidad de hacerlo sin tener que arriesgarte a esos monopolios televisivos y a estas personas que de una u otra manera pues van a hablar, sí, probablemente, pero si son sus compadres, pues lo van a omitir. ¿Qué es lo que pasa con Gloria Trevi? Lo omiten en Televisa, lo omiten en los medios de comunicación y pues yo no vi que difundieran mucho el caso de Carla, pero sí vi que difundieron el caso de Gloria. Entonces, siempre ha habido una manipulación, no solamente política, televisiva y económica, y de miedo, y de muchas cosas. Pero, bueno, afortunadamente los buenos somos cada vez más, y tenemos estas plataformas digitales. ¿Qué te vas a echar, un pianazo o qué? Ya sé, no, espérame, me voy a echar un tequilazo más bien, hermano. Oye, bueno, Catarsis es que cuando me la muestra el demo, Ulises, yo se la muestro a mi mamá. Tu mami. Mi mamá me dijo, tienes que grabarla, hija. Tienes que grabarla. ¿Te sientes identificada con la canción de Catarsis? ¿Crees que esa canción de Catarsis sería así como un buen himno para las víctimas? Va a ser un himno. Para las víctimas de... Va a ser un himno. Es algo que todas las personas empáticas, no precisamente personas que hayan pasado lo mismo que hemos pasado Uli y yo, y personas que fuimos víctimas de esta organización coercitiva del medio del espectáculo, que yo creo que es la más fuerte que ha pasado. Independientemente de nosotros, muchas personas, porque hay muchas personas como Uli, muchos niños. Ahorita Uli afortunadamente es público y lo puede decir. Claro. Pero hay muchos niños que lo pasan, jovencitos, adolescentes o grandes. O sea, ahorita el testimonio que estás diciendo de este chico. Sí, es durísimo. Y él tiene mi edad, ¿eh? No, y ¿sabes qué? Yo tengo 45 años. O sea, fíjate, lo más difícil en nuestra sociedad todavía es de que denunciar, alzar la voz por cualquier, por abusos de ese índole es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor esa vez es un poquito más difícil para los hombres. Sí. ¿Sabes? Mucho para más. Que un hombre hable, para que un hombre diga. Se toca mucho la sexualidad de la persona, porque he visto casos donde dicen, pero pues es que pues era gay,
¿no? O, pues es que era lesbiana, ¿no? Entonces, pues aunque fuera eso, se debería Claro, de respetar. ¿eso qué? O sea, si no es consensuado, pues diferente a las demás personas, no te da derecho que de niño lo toques. sí, hay muchos tabúes sociales, mucha ignorancia social en ese contexto. O sea, el abuso proviene cuando una persona en contra de su consentimiento es abusada. O sea, no importa si tiene preferencias diferentes. Sí. Eso no tiene absolutamente nada. Pero sí entiendo lo que comenta Zuli, porque sí todavía tenemos una colita de novia en un contexto de una sociedad patriarcal, lamentablemente. O sea, sí, lo veo, me sorprende. Estoy sorprendido con lo que está pasando ahorita. Acabamos de ver el caso de Fofo Márquez, un influencer que golpea a una señora en Naucalpan. Y bueno, le dan una sentencia por intento de feminicidio de 17 años con 6 meses por tentativa de feminicidio. La golpeó a la señora Edith Marx. Hace 2 días, un influencer apuñala 15 veces a una joven, pero este influencer tiene 17 años de edad. Ay, ¿qué? Entonces, como tiene 17 años de edad, va a pasar solamente 5 años en un reclusorio para menores de edad. Se llama Mariane Gonzaga. La persona que está ahorita en el hospital, Valentina Guilabert, es una joven que está con un coma inducido, que sus padres están en terapia intensiva, están pidiendo donadores de sangre. La vida de Valentina Guilabert está pendiendo de un hilo. Mariane Gonzaga, una influencer de 17 años, casi 18 años, por un hueco de la ley, va a cumplir 5 años solamente en prisión, prisión correccional para menores de edad. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera llamado Mariane, se hubiera llamado Mario? La sociedad hubiera obligado a que hubiera pagado la misma sentencia que Fofo Márquez, porque al final del camino las mujeres sí pueden cometer intento de feminicidio, porque intento de feminicidio en un contexto es intentar privar de la vida a una mujer, no importa si eres un hombre o una mujer, es tentativa de feminicidio. Estamos viviendo en una sociedad exactamente en donde el hombre en algunas ocasiones, por este tabú social, pues yo no veo a feministas ahorita alzando la voz por Mariane Gonzaga, ¿verdad? Diciendo que pague la misma sentencia que pagó Fofo Márquez. Es el mismo ejemplo, y de hecho es tendencia en Next. La gente dice, ¿por qué no se le sentencia igual a ella? Porque por 2 meses y una laguna en la ley, ella va a pasar 5 años por haber acuchillado a una persona 15 veces. Y un chavito va a pasar 17 años con 6 meses por haber dado 5 patadas a una señora. ¿Me entiendes? Que no eximo. O sea, la golpiza que le dio a la señora Edith, pues obviamente sí, atentaba con su vida. Pero esto también es atentar contra la vida. Cuchilladas, apuñaladas, pues perdóname, pero claro que es atentar contra tu vida. Claro. Asimismo, entiendo el concepto que tú dices. Si es una mujer, quizá en una sociedad se pueda llegar a permitir como más fuerte que si fuera un hombre. Y quizá por eso el hombre a veces dice, puta, pues es que si yo a la fiscalía denunciar un abuso sex, me van a decir que pues, qué bueno, qué suerte tienes, y no, pues eres un maricón, o sea, siempre va a haber como que ese cliché, pues, no sé, güey, hay más, pronto, en resumen, hay más misoginia que misandria ante la sociedad, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la gente misándrica, las mujeres misándricas existen, pero no, ¿cuándo has escuchado que digan, esa señora es misándrica? Ni siquiera conocen la palabra. Es lo que te iba a decir, no, yo no conocía esa palabra. Sí, misándrica son las mujeres que odian a los hombres. Uh-huh. Pero todo mundo conoce la palabra de misógino. Todo el mundo. Entonces dicen, Poncho habló mal de esta señora, es un misógino. Es que yo no estoy hablando mal de la señora, estoy hablando mal de la persona. Okay. Pero
Sí te entiendo en este contexto de que el hombre le da a veces más miedo salir Exactamente. a denunciar. Por favor, te quiero pedir a ti y a todas las personas que nos están viendo en este momento que vayan, que pasen esta canción. De verdad que es una catarsis de emociones lo que se vive en esta canción que hacemos Marlene y yo. La grabamos en Mérida, la grabamos juntos, le dimos el video también lo grabamos ahorita en la Ciudad de México, aprovechando que estuvimos allá. Es un video sencillo, pero a veces más es menos. Ajá, menos es más. Menos es más, ¿no? Menos es más, perdón, estoy un poco también disléxico. Menos es más. Menos es más, menos es más. Y amigo, por favor, vayan, ¿podemos decir nuestras redes sociales? Sí, claro, por favor. Por favor, chicos, suscríbanse a nuestro canal de Marlene y Uli Boy en YouTube. Suscríbanse al canal de Marlene, que apenas lo está abriendo. ¿Cómo se llama tu canal, Marlene? Es Marlene Calderón MX. Así búsquenla en YouTube. Los dejamos aquí en la caja de comentarios. Ajá. Los dejamos en las ligas de sus canales. Sí. ¿Cuándo se estrena Catarsis? Queremos estrenar el 14. El 14 de febrero. Queremos estrenar el 14. Ah, pues estaría de pelos, ¿no? Exacto. Bueno, tal vez un poquito antes, ¿no, amorcito? ¿El 13 o el 14? Un día antes. 14 de febrero. El 13. Pero aparte de todo esto que dice Uli, honor a quien honor merece. Yo ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir. No estamos siendo respaldados ni por un patrocinador, ni por una disquera. Estamos independientes y yo le valoro mucho a Uli porque él ha sido el inversor. Ha creído en mí y con sus recursos hemos grabado el videoclip con un cineasta maravilloso que es Marco Muñoz. Nos hemos rodeado de gente luminosa. Su manager, que ahora también es mi manager, me cuidan mucho. Y Uli, con su trabajo y en lo poco que yo puedo aportar, porque ha sido un porcentaje muy notorio de lo que él ha Sí, el que ha puesto. A lo que yo he puesto, ¿sí? Monetariamente. Entonces, pues yo eso le aplaudo a Uli. Gracias. Pero es que mi amor, no, hombre, tú sabes que es una larga. Pero es importante que lo diga porque... Es que nos complementamos. Nos complementamos, nos queremos muchísimo. Hay gente que luego le escribe, amigo, fíjate, yo sé que esas son técnicas, ¿sabes? Para crear discordia entre nosotros. Claro. De repente cuando sacamos el video de Locos de Atar, hubieron muchos comentarios diciendo, Marlene, qué feo cantas, Marlene, no sé qué, y a mí me ponían buenos comentarios, como, ay, no, Uli, qué bonita se te escucha tu voz, a Marlene no, Uli, que no. Nah, pues se complementaban muy bien, o sea, me gustó. Pero yo decía, esa es una estrategia pendeja, o sea, ¿no? Porque luego hay gente que cae en eso y dices, ay, no, yo sí, pues los quieren, ¿no? los quieren poner a pelear. Sí, pues, claro. Ahora hay comentarios que Marlene, ¿qué haces con ese? Ya mejor graba con otro. Marlene, nosotros estamos por ti, no por él. Marlene, ¿sabes? Y yo así como que, bueno, son estrategias que utilizan. Bueno, eso cualquier niño de pecho lo sabe. Para crear una discordia entre nosotros. Por supuesto, por supuesto. Pues eso cualquier niño de pecho lo sabe, sabemos de dónde vienen los ataques, güey. Nos hemos complementado, cada vez nos divertimos más. Yo a Uli lo amo. Lo veo como un hermano, como un primo, o sea, como hasta su mamá no puedo ser porque somos, pues yo tengo 46, pero los quiero mucho, nos queremos mucho ya. Hacen muy buena química, muy buena química y yo creo que van a tener éxito. Yo lo que le decía a Uli, es que la pueden romper gacho, güey. O sea, hay muchas maneras. Bueno, ya le he dado opiniones, pero pues. Sí, por favor, todo suma, Ponchito. Sí, yo le dije, pues deberían de grabar algunos covercillos, deberían de hacer, pero ya sabes que uno opina, porque pues uno, pues que fácil, ¿no? Desde la comunidad de su estudio, pero yo siento que van a tener mucho éxito, que les va a ir muy bien. Catarsis se va a estrenar en sus canales de YouTube, me imagino, y también lo vas a estrenar en Spotify.
Ya por fin, ya que se arregló lo de los derechos de autor y que ya sé cómo hacerlo, hermano, muchísimas gracias. No, de nada, güey. ¿No? Pero, Gracias, Ponchito, gracias. No te preocupes. o sea, de verdad, gracias. Pero sí, hermanos, no sabemos bien todavía si 12, 13 o 14, ¿no? Bueno, para estar al pendiente, pero lo dejamos aquí. Y de todas maneras, digo, pues de aquí a su estreno, vamos a estar al pendiente para estarlo compartiendo a través de nuestros canales, de nuestros programas. Uh-huh. Porque pues aquí en YouTube, la verdad, nosotros no paramos. La semana hacemos entre 4 y 5 grabaciones aquí en Poncho TV y en Trending hacemos entre 10 y 12 a la semana. Bueno, Entonces, solamente como conclusión para lo de catarsis, mi querido Poncho, que es importante hablarlo, tómate el tiempo que te tomes, es importante hablarlo, porque también pasa otra cosa, vives esas situaciones y lo peor es que a veces lo normalizamos nosotros mismos y pensamos que es normal. O que es tu culpa. No, ya no hablo de culpa. Hablo de la normalidad porque en ocasiones de niño yo recuerdo que ese niño a veces hasta iba y buscaba tener esos encuentros, ¿sabes? Ok, entiendo. Con el agresor. Ok. Pero te dices, oye, eres un niño, ¿sabes? Yo escuché una plática muy, muy importante respecto a ese tema y es lo más natural que pasa, lo más normal, o sea, eso que dices tú, Lee, uh-huh. Pero cuando no estás informado y tú como niño, claro que piensas que fue tu culpa. Claro. Digo, yo no estoy 100% seguro, pero yo recuerdo cuando Frida Sofía habló de sus experiencias que tuvo de niña y hasta me acuerdo que estuvo diciendo, creo que hasta yo disfrutaba o hasta yo lo buscaba, algo, y yo dije, me sentí identificado con ella, con lo que decía, ¿no? Sí, lo normalizó. Porque lo normalizas, eres un niño. Claro, lo entiendes cuando eres adulto y dices, lo que me hicieron es coerción, pero pues ¿qué vas a ver? Un niño de 3 años ni siquiera conoce la palabra de coerción, no sabe ni siquiera qué es un sesgo coercitivo, o sea, ¿qué vas a ver? ¿No? Exactamente, amigo. El que es el culpable es el que lo sabe y que lo aprovecha, o sea, aprovecha la vulnerabilidad de la gente. Uh-huh. Y es ahí donde se comete un delito. Oigan, pues muchísimas gracias por este programa, por abrirse con nosotros tan humanamente, como yo había visto varias entrevistas tuyas, Marlene, pero nunca te había visto tan abierta en el sentido de aquí estoy, soy Marlene, ¿no? Entiendo que en algunas otras ocasiones cuidaste un poco más los temas, pero me gusta ver esa figura, esa Marlene fuerte. Y bueno, no sé si quieras decirle a alguien algo a la gente que te está viendo a través de sus dispositivos en su casa. Pues yo solamente quiero agradecerte, quiero agradecerle a todo tu público, a toda la gente que esté empática. Soy una mujer fuerte, tengo muchas ganas de vivir, tengo muchas ganas de que se haga justicia y que no pase lo que no quiero que nadie pase lo que nosotros pasamos, en cualquier ámbito, ¿sí? En cualquier ámbito. Así que estamos alzando la voz y estoy mejor que antes. Que suene, que retumbe. Mejor que antes, que retumbe. Soy una mujer madura, que he crecido mucho espiritualmente, intelectualmente, y hay que alzar la voz. El tiempo no lo cura todo, no lo cura. Mira que yo trataba de polarizar todo y no quiero saber nada. Y aquí estamos. Y hablar y denunciar, mi amor, no es daño. No es daño, es justicia. Es justicia. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Marlene, que nos hayas acompañado y que nos hayas dado pues este tiempo que yo sé que, bueno, digo, ustedes no lo saben, lo vamos a hacer en 2 programas, pero nos aventamos 4 horas de corrido, 4 horas grabando. Mi querido Uli Boy, muchísimas gracias, tú también fuiste pieza fundamental de poder hacer este programa, te agradezco muchísimo. Algo que le quieras decir a la gente, por favor. No, pues muchísimas gracias, como yo creo que lo vas a poner en la caja de comentarios.
pero por favor, para nosotros es muy importante que nos sigan en las redes sociales. Hay patrocinadores que se están viendo, que nos piden cierto número de seguidores, pero nosotros no queremos pagar para tener bots y no, queremos ser reales y para eso necesitamos de ustedes, chicos. Soy Uli Boy en YouTube, en todas las plataformas, en todos los lugares, así me encuentran. Ahí lo dejas, por favor, amigo Poncho. Mi querida claro. Marlene, hace rato lo comentó, pero me encanta repetirlo porque luego se nos olvida, ¿no? Sí. Ella está como Marlene Calderón MX en YouTube. Tenemos que subir sus suscriptores, llegar a 1000 lo más pronto posible. Por favor. Ya presentar nuestras rutinas de ejercicios, porque luego hay unos panzones y panzonas que quieren bajar la panza. Como yo, güey, como yo. Yo estoy bien panzón. Sí, que le escriben Marlene, danos unas rutinas. Bueno, pues para que eso pase, tiene que subir ahorita rapidísimo a 1000 seguidores, ¿vale? Ay, sí. Y bueno, pues Instagram, Facebook, en mis redes, que ya han crecido mucho, afortunadamente, y que la verdad yo tomo todo lo bonito. Cosas haters, yo así lo hice en el último live que tuvimos la semana pasada, Uli y yo. Le dije, tú no vas a hacer que yo cambie. Claro, es bien sencillo, siempre lo he dicho. Cuando una persona tiene tantos testimonios, tantas evidencias, tantas pruebas y no lo entiende, es una persona, es un segmento de la población que le gusta vivir normalizando los delitos. Esas personas van donde tienen que ir. Se agarran y se colocan en el bote de la basura, porque la basura va donde va, en el bote de la basura. Y bueno, pues a toda la gente que nos acompañó durante estos 2 programas, muchísimas gracias. Les dejo aquí abajo en la caja de comentarios las redes sociales de Uli Boy. Rapidísimo, a ver Marlene si nos sale, si no lo editas, amigo? Okay. Entonces, para esta gente hermosa, algo súper rapidísimo, así chiquitito, a ver cómo nos sale, ¿va? Échale, y aquí les va un pedacito de catarsis. A ver, dice: tengo una cita esta noche en el espejo, voy a mirar a mi alma en su reflejo. Y voy a viajar a donde no quiero ir, abriré la herida donde ya hay cicatriz. Tiemblo de pena y de miedo. Cierro los ojos, respiro y vuelo al pasado. Veo a un niño indefenso corriendo a mis brazos. Me dice en secreto lo que le sucedió. Me dice al oído que entre a la habitación. Y aprieta y acoge la mano. Y veo que soy yo, el niño indefenso que me habla soy yo, el niño que quedo atrapado soy yo, el niño que guardo silencio por todo este tiempo. Que soy yo, la que no guarda odio ni guarda rencor, la que se hizo fuerte a través del dolor. Pasado, presente, futuro, gritando catarsis. Se me chinó la piel, Está muy bella, está muy bella. Está muy bonita, muy bonita la amigo, se te chinó la alergia. Es que, bueno, ya que me ventiló este güey, me eché unos camarones ayer y me intoxiqué. Ya que me ventiló. Sí, pues ya, miren, estoy todo intoxicado. Ay, ya se bajó poquito, ¿no? Ya, pues el antihistamínico, pero sí andaba todo intoxicado en la mañana. Bueno, todavía cuando empezamos a grabar andaba más, pero bueno, Uli no se podía quedar callado, tenía que ventilar mi... No, yo no voy a decir nada, güey, yo no voy a decir nada. No, pues, solo que me convierto hoy en unicornio. Pues bueno, familia bonita, familia querida, pues les dejo aquí las redes sociales de Uli Boy y de Marlene Calderón aquí en la caja de comentarios y muchísimas gracias a todos los que nos dan la oportunidad de llegar a su casa a través de sus dispositivos. Si les gustó nuestro contenido, regálenos un like y suscríbanse al canal y apriétenle a la campanita para que YouTube les notifique. Nos vemos a la próxima. Chao.
stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of you